Hey, hola amigos de YouTube, yo soy Samuel de The Geek World y estoy aquí con un nuevo video. Esta vez con un video donde incluiré todos los números de la primera historia que hemos finalizado en la sección donde narramos las historias de Calimán, el hombre increíble. Esta es la serie llamada Profanadores de Tumbas. La verdad es que este video obviamente durará demasiado tiempo, por lo que estoy consciente que será muy difícil para ustedes el poder verlo completo. Pero de igual modo decidí hacer esto para que cuando los nuevos espectadores se encuentren en el canal y quieran ver la serie completa, no tengan que ver todas las intros que hice en cada video, y que solo tengan que ver la intro de este video. Antes de iniciar con este video, les quiero dar las gracias por apoyar tanto esta sección. Esta ha sido la segunda sección más popular en el canal y en serio que gracias a la misma es que me dieron ánimos de seguir en YouTube, ya que con que una de todas las secciones que haga le guste aunque sea a una persona es más que suficiente para mí para continuar con YouTube. Yo tengo pensado continuar con esta sección hasta que terminemos todas las historias de Calimán, así tardemos años para finalizarla. Y en el transcurso de tiempo que dure esta serie iré añadiendo más y más secciones al canal, tales como la narración de historias del Águila Solitaria, otra sección que ustedes me han pedido demasiado. Y sin mucho más que añadir en esta introducción, iniciemos con la primera historia que hemos visto de Calimán, el hombre increíble, los profanadores de tumbas. Iniciamos esta historia viendo cómo dos personas tratan de apuñalar a Calimán. Aquí logramos ver cómo uno de estos le dice a su compañero: está inconsciente y no puede defenderse. ¿Acaso podrá Calimán detener el puñal que hundirán en su corazón los profanadores de tumbas? Después de ver esta pequeña introducción nos dirigimos con el profesor Douglas Farrell en Londres, quien se encuentra hablando con Sarur, un joven por cuyas venas corre sangre de la nobleza del antiguo Egipto. Aquí vemos cómo el profesor dice: es inútil, creo que jamás encontraré la clave de estos papiros egipcios, a lo que Sarur le responde: es la primera vez que lo veo desalentado, profesor Douglas. ¿Quiere decir que olvidará sus planes? ¿Dejará inconclusa la investigación de la tumba del faraón Rames III? No, Sarur. Pese a los obstáculos, seguiré trabajando hasta encontrar el papiro Rames III, la tumba de los reyes. ¿Será el lugar secreto donde fue enterrado Rames III? Isis y Amon-Ra protegen el recinto. Cruzaré el umbral aquel por cuyas venas corre sangre real de Rames III. ¿Qué has dicho, Sarur? ¿Has pronunciado la leyenda escrita en estos papiros? ¿Sabes la clave que desentraña este misterio? Tal vez, pero debo callar. La muerte ronda. A usted le debo mi educación, profesor. Gracias a su ayuda pude viajar de Nefris, mi ciudad natal, a Londres. Conocí las costumbres y las leyes de Occidente para luchar por mi raza. Serás un moderno dios egipcio, el cual buscará la salvación de su pueblo. Le revelaré un secreto. En Nefris vive un anciano descendiente de la dinastía Rames. Es bondadoso y su palabra es sabia. Su nombre es Tabor. Tabor. Como el médico del rey es embalsamador de cadáveres. Cuando Tabor muera, los papiros de Rames pasarán a manos de Nila, su hija primogénita, y si ella muriese, Yasaf, su hermano menor, sería el único poseedor de tan valiosos documentos. Nila espera mi regreso, y nos casaremos, pero me temo que Tabor se negará a descubrir la tumba de Rames III. Yo le haré comprender que el mundo necesita de ese descubrimiento. Y justo en ese momento, Jane, la hija del profesor, llega, y la misma dice: traigo unas cartas para Sarur. A lo que Sarur le responde: deben de ser de Nila, mi prometida. Pero, ¿qué es esto? Estas son las cartas que escribí a Nila hace un año, y todas me las regresan. Calma, Sarur, quizás es un error del correo. Tal vez la aldea ha sido arrasada. Sí, eso puede ser. Los chacales del desierto. ¿Es posible que existan aún esas hordas de salvajes y asesinos? Las palabras de Sarur resultaban ciertas. A miles de kilómetros de Londres, en el desierto, los beduinos atacaban indefensas aldeas. No lejos de ahí, dos jinetes avanzaban. Aquí vemos cómo estos conversan y dicen: mira, Saif, los chacales del desierto atacan una aldea. Atacan a quien no puede defenderse. Haré caer sobre ellos toda la justicia de Amon-Ra. Pero son muchos. ¿Qué podrás hacer? Amon-Ra me protegerá. Él es justiciero. Levanta los ojos al cielo y sé testigo de mi poder. Y en ese momento el sol se oscurece. Alá nos proteja. El día se hace de noche. Ha bastado un ademán para que el sol se oscurezca, Saif. ¿Quién eres, Saif? ¿Un demonio o un dios de omnipotentes poderes? Solo sé que te llamas Calimán. No temas.
En ese momento los beduinos habían suspendido su furioso ataque, temerosos de aquel fenómeno en el cielo. Ali Faraj y sus beduinos huían presos de terror. El dios Sol Amon-Ra se oculta para dejarnos en tinieblas. Huyamos de su furia. Después de ver eso, vamos con Calimán y su acompañante, el cual dice: «Mirad, los beduinos temerosos huyen al desierto». Sí, huyen y al momento las tinieblas desaparecen. Pero dime, ¿de qué poder te vales, Calimán, para hacer del día la noche y que con un deseo tuyo vuelva la luz? Has sido testigo de un eclipse en pleno desierto. Solo es eso, un eclipse. ¿Eclipse? ¿Eclipse solar? Eclipse solar. Nunca tan oportuno como ahora, soy sincero contigo. Apura, que debemos llegar antes del anochecer al puerto Alfa. No, Said, Dios, no podré separarme de ti, Calimán. Eres omnipotente. Será tu esclavo este humilde rata del desierto. Agradezco tu lealtad, pero no es posible. Toma estas monedas por guiarme a través del desierto. Seguiré solo. Y así, después de esta plática entre ambos, Calimán decide seguir solo por su camino. Sí, así lo haré. Si así lo ordenas, Said, nunca te olvidaré, y que la paz de Alá sea contigo. Sea pues, si así lo deseas, que Alá sea contigo, Hassan. Y esa misma noche, el fiel criado árabe pregonaba el suceso tras volver a la civilización. Por la gloria de Alá y la paz de Mahoma, juro que fui testigo y acompañé al dios del desierto, el hombre llamado Calimán, que hizo del día la noche. El sol ardiente del desierto se tornó en tinieblas presagiantes. No se rían, es el dios Calimán, no se rían. En ese momento un hombre se le acerca al árabe, el cual le dice: «Yo creo en tus palabras y me interesa la historia que has relatado a estos incrédulos. Habla y dime, ¿quién es Calimán? ¿Dónde lo has dejado? Contesta». «Partió hace unas horas rumbo a Suez, pero ¿por qué te interesas por él?». Y justo en ese momento, Ali Faraj funde su daga en aquel pobre infeliz. «Que los perros del infierno devoren tu alma. Toma. Que Alá me...». Y lejos de ahí, en Londres, Sarur, el egipto, se paseaba nervioso en la biblioteca del profesor Douglas Farrell. «Sarur, profesor Douglas, ¿ha averiguado algo?». «No muchos detalles, pero telefónicamente logré comunicarme al Cairo. Dicen que un tal Ali Faraj con sus beduinos ha estado aniquilando a las aldeas civiles en el Bajo Nilo». «¿Y qué saben de mi aldea?». «No pudieron darme datos precisos. La comunicación a esas tierras está interrumpida». «Debo partir inmediatamente. Nila, su padre y toda mi raza corren gran peligro». Poco después de eso llega Jane, la hija del profesor Farrell, quien dice: «Buenas noticias, papá. Entérate del contenido de estas cartas». «¿Cómo? Pero esto es la autorización del gobierno inglés para iniciar la expedición a Nefris. Nos llevarán a descubrir la tumba de Rames III». «¿Y cuándo partimos?». «Lo más probable es que salgamos mañana, hija. Comunícaselo a Sarur, que está en el jardín. Se alegrará mucho». Y mientras tanto, Sarur, el noble egipcio: «Soy culpable de la desgracia de mi pueblo. Fui tan cobarde y necio en abandonarlos cuando el peligro más los acecha. Dioses de Egipto, dadme el valor para hundir esta daga en mi pecho. Alivia con mi muerte la desesperación del pecado de traición». Y así, poco a poco, acerca el filo de la daga a la altura de su corazón. Gruesas gotas de sudor surcaban su frente, pero justo en ese momento la voz de Jane lo hizo reaccionar. «Sarur, Sarur». Y así la daga tembló en su mano y cayó pesadamente. «Sarur, ¿qué iba a hacer usted? Pero... esa daga. ¿Es usted tan cobarde para buscar la muerte como único recurso?». «Déjeme solo, Jane, se lo ruego. Solo sé que debe luchar por lo que ama, por su novia Nila, su patria, y más ahora que mi padre ha recibido la autorización del gobernador para iniciar la expedición hacia Nefris». ¿Qué dice usted? «Saldremos mañana mismo. ¿Lo oye usted? Mañana». «Sus palabras me hacen renacer nuevas esperanzas, Jane. Me dejé llevar por la impotencia y la desesperación». Y mientras esto ocurre en Londres, muy lejos de ahí, Calimán dormía en el desierto cuando una cobra se desliza hacia él, pero afortunadamente su fino oído lo hizo percibir el deslizamiento del reptil, un poco tarde quizá. Cualquier movimiento podría costarle la vida, pero su poderosa mirada se clava en los ojillos de la cobra,
y así el odioso enemigo empezó a quedarse inmóvil, para finalmente ser tomada del cuello por Calimán. Hipnotizada. Acabaré contigo. Gracias a mi poder hipnótico estoy con vida, y en una aldea perdida en el desierto, cerca de la frontera egipcia y del Sudán, Nefris era atacada por los sanguinarios beduinos. Aquí vemos como uno dice: te tomaré como esclava y viajaremos juntos por el desierto, pero para eso debo hacerte enviudar primero. Tened piedad de nosotros, Señor. Toma, la misma tierra que en Sandras te cegará. Y así, de un fuerte golpe, el esposo derriba al bandido, que es atropellado aparatosamente por el caballo de otro de sus compañeros. El odioso Ali Faraf capta lo sucedido y abate traicioneramente al infeliz. ¡Ah, perro infeliz! Al ver aquella cobardía, la mujer se acerca rabiosa al buitre del desierto, y como si fuera un perro es rechazada por el cobarde asesino. Y poco después de eso, Ali Faraf entra a una humilde tienda. ¡Ah! Comida. Mis hombres tienen hambre. Por favor, mi abuela está enferma y es todo lo que nos queda. Piedad, señor. Después de entrar, el asesino abate de un solo tajo a la infeliz anciana, sin importarle las súplicas de su nieta, una clara muestra a la inhumanidad de este hombre. Alá te destruirá, asesino. Calla, necia. Ahora no sufrirás más contemplando la agonía de tu abuela. Debes agradecérmelo. Toma, come. No desperdicies tu juventud y tu comida. Come y olvídala. Alá tenga piedad de ti. Cuando te canses de llorar, entiérrala. Que Alá te tenga en su seno, abuelita. Y después vemos cómo Alí sale de la tienda y dice: deben proveerse de todo. De aquí no nos iremos hasta encontrar al viejo Tabor. Este asqueroso parece saber algo sobre Tabor, gran Ali Faraf. Habla, miserable. Habla ahora, jamás lo harás. ¿Dónde está Tabor? La expresión de aquel miserable, a la vez que indefenso, era rebelde, y solo miraba fijamente a su verdugo. Rápidamente atizaron una fogata con propósitos criminales. Cuando todo estuvo listo, tendieron unas brasas de fuego en la línea. ¡Habla! Dime dónde se esconde el viejo Tabor, o empezarás a caminar sobre esas brasas. ¡Necio! Comienza a caminar, pues. Aquellos débiles y miserables pies empezaron a achicharrarse. Los gritos de dolor desgarraban su garganta. Aquello era la diversión favorita de los criminales del desierto. Dominado por el dolor, el infeliz cae mientras el verdugo lo azota. «Levántate, perro necio, levántate o te haré trizas. Traigan las espinas, le limpiaremos los tímpanos del oído». Aquel infeliz fue sujetado y grandes espinas fueron traídas. «Aquí está, noble y poderoso Ali Faraf». Cualquiera de ellos se prestaba para ser el verdugo. «Voy a limpiarte los oídos, puesto que no escuchas al gran Ali Faraf». Pero el fanático mártir no dejó escapar una sola palabra, solo gritaba a causa del dolor. Y mientras aquel desdichado exhalaba gritos de dolor, la tienda del descendiente de Rames III parecía inadvertida. Nila, la hija del viejo Tabor, salía a hurtadillas por agua. Tomó nerviosamente el agua de un barril y llenó su cántaro, y valerosamente llegó a la choza donde su padre se encontraba, pero fue descubierta por Ali Faraf. Una muchachuela. Me recuerda a la bella Nila. Pudiera ser que... El débil perro ha muerto, Ali Faraf. No resistió las espinas y la hemorragia fue fatal. Las aves de rapiña tendrán su festín entonces. No se alejen. He descubierto algo. Quizás encuentre lo que busco y nos haremos muy ricos. Presintiendo el triunfo de su búsqueda, el malvado Ali Faraf se acerca a la choza y pegó el sucio rostro a la pared para escuchar. Debe ser Nila y su padre. Al fin. Pronto estarán aquí, hija. Y tú también serás víctima del cobarde Ali Faraf. Huye, Nila, hija mía, huye. No, padre, si es preciso moriré contigo. Faraf busca que le revele el lugar exacto de la tumba del faraón Rames III, y hará hasta lo imposible por conseguirlo. Mi deber es permanecer a tu lado, padre mío. No puedo abandonarte. Muerto tu hermano Yasaf, tú serás la única descendiente directa de nuestra dinastía, y te harán víctima. Huye, hija. De pronto, los ojos de la bella Nila quedaron fijos, como si viera un fantasma. La bella princesa egipcia tenía frente a ella al despiadado Ali Faraf, y la misma dice: «Ali Faraf». «Oh, salve, gran Tabor, descendiente de reyes y faraones». «Ali Faraf, maldigo el día que te dejé con vida hace años cuando eras un miserable criado en mi casa, donde trataste de matarme a traición,
y pude darte el peor de los castigos, pero te perdoné. Ahora, viejo Tabor, vengo por tu vida. Termina de una vez y deja a mi pueblo en paz. La maldición de Isis caerá sobre tus hijos si abates a mi padre. Sal de aquí, perro asqueroso. Nila, la hermosa Nila, la codiciada Nila, la que siempre he deseado, la que tantas veces observé mientras era bañada por sus esclavas en el río. Déjala, bestia del desierto, déjala. Suéltame. Perro descrecido, ¿cómo te atreves a poner tus sucias manos en mi hija? ¿Y qué puede hacer el viejo Tabor para salvarla estando moribundo? Cobarde, has matado cobardemente a mi hijo Hasaf. Ahora humillas a mi hija, acaba con mi vida y deja a mi pueblo vivir en paz. Escucha, viejo Tabor, tú guardas un secreto de ancestros. Eres el único que sabe el lugar exacto de la tumba de Rames III. Quiero ese secreto. El papiro de Rames para llegar hasta la cámara mortuoria. Jamás. ¿Lo oyes, Ali-Faraf? Jamás. Nunca profanarás los restos de mis antepasados. Tu hija será vendida en un mercado de esclavos, condenada a servir toda su vida a un desconocido. ¿Qué te parece, Tabor? Aún así, jamás sabrás el secreto. Jamás. Antes que el sol se oculte te arrancaré el secreto. Lo juro por Amon-Ra. Saciados del libertinaje y el crimen, los beduinos se divertían viendo las peores torturas causadas al viejo Tabor. Entre lastimeros gritos de dolor, poseídos de una fiebre criminal, todos aprobaban aquel cobarde martirio. Sus gritos de dolor laceran el corazón de su bella hija Nila, y en un arrebato de desesperación: «Por piedad, Ali-Faraf, deja a mi padre en paz. Seré tu esclava, lo juro. Seré como un perro fiel toda mi vida, te lo juro». El viejo Tabor es testarudo, bella Nila. Se libraría de eso si confesara el secreto de la tumba de Rames. Él no lo hará. Lo sé, no lo hará. Sin embargo, tú puedes convencerlo y salvarlo del tormento. Oh, por piedad, te lo pido, te lo suplico. La hermosa egipcia, presa del dolor de ver a su padre, corrió hasta donde él se hallaba, y cubriéndolo con su cuerpo, con gran ternura le suplica: «¡Basta! ¡Piedad para mi padre! ¡Piedad!». No, no supliques, no implores misericordia a cobardes. Déjalos concluir su obra, hija. Padre, revela el secreto, por favor. Sálvate de la muerte. Jamás, jamás, hija. Y en las polvorosas calles, el cuerpo sin vida del viejo Tabor yacía para ser devorado por los buitres. Lejos de ahí, en la hermosa ciudad del Cairo, el profesor Douglas Farrell, su hija y el egipcio Sarur, recién llegados. ¿Ha averiguado algo? Nada, Jane. No tiene ninguna noticia sobre Nefris. Las comunicaciones están interrumpidas. Perdone, me parece que yo puedo darle información sobre Nefris. ¿Quién es usted? Calimán. No. Calimán besa con delicadeza la mano de Jane mientras Sarur se impacienta. A los pies de usted, señorita. Mi nombre es Calimán. ¿Dice usted tener noticias de lo sucedido en la aldea de Nefris? Así es, caballero, y no pueden ser más desalentadoras. Todo el sector comprendido entre el desierto de Nubia y la ciudad de Deudur, en los límites con Sudán, es víctima de los ataques de las tribus beduinas. Esas tribus están comandadas, según tengo informes, por Ali-Faraf. ¿Y Nefris? ¿Qué sabe usted sobre ella, Calimán? He podido constatar que todas las aldeas han sido arrasadas. ¿Cómo es posible que todavía existen esas hordas de asesinos? ¿No se puede solicitar ayuda al gobierno, señor Calimán? En el desierto, señorita, subsiste aquel que conoce todos sus secretos, y en eso los beduinos son maestros. Si su viaje obedece a inquietudes de investigaciones científicas o arqueológicas, deben desistir. Debo informarle que yo... Lo sé. Usted es de Nefris. Pero ¿cómo lo supo? El caballero tiene en el dedo índice un anillo que muestra el escarabajo sagrado. No hay duda que es de la antigua nobleza de Nefris. La llegada del profesor Douglas los interrumpe. Jane, Sarur, todo está arreglado. Nos dan permiso para las investigaciones. Veo que no estaba yo tan equivocado, profesor Farrell. ¿Usted me conoce? Es usted famoso por sus expediciones. Mi nombre es Calimán. Agradezco su opinión y lamento que tengamos que despedirnos, pero... No se preocupe, que volveremos a encontrarnos. Tierra adentro, Ali-Faraf y los buitres del desierto acampan,
Un nuevo personaje está entre ellos, Eric von Kroffen. Brindemos por el más temido beduino del desierto, Ali Faraf. Calla, Eric. ¿Qué? ¿Estás en decadencia? ¿Cansado? ¿Será necesario que tus hienas elijan un nuevo jefe? Calla de una vez, Eric. Alégrate que por primera vez una rata del desierto pone sus manos sobre el viejo Tabor. ¿Y qué? ¿Le arrancaste el secreto? No, murió antes de hablar. Lo dicho, estás perdiendo facultades de verdugo. A veces creo que todo es inútil. No me hables de Tabor. Lo veo en todas partes. Murió clavando su mirada en mí. Toma, un trago de ginebra te calmará. No, no. Allí en el cristal de la botella me parece ver los ojos de Tabor. ¡Quítala! ¿Y qué hiciste con la hija de Tabor? Tal vez te engañaron y ella sabe el secreto del papiro de Rames. ¿Dónde está? Yo la haré hablar. Lejos, lejos, su mirada me revelaba a su padre. No podría soportarla maldiciéndome. Miserable y hiena asesina, has dejado a la única que podía revelar el secreto. Y mientras tanto en la ciudad, ese es el tipo que está muy enterado de lo que pasó en Nefris. Se llama Calimán. Ali Faraf nos pagará bien si lo eliminamos. Lo seguiremos, escucha mi plan. Y al pasar por una oscura calle, Calimán es sorprendido. ¡Alto ahí! Quitándose su capa con rapidez, emboza a uno de ellos, mientras el otro lanza su puñal, el cual pasa rozándole. Desarmado el asesino, Calimán lo pone fuera de combate. Los entregaré a las autoridades. Eso crees tú. Y así Calimán recibe un golpe en la cabeza quedando a merced de ellos. Bien, ahora a acabar con él. En el callejón oscuro nadie nos verá. Fue llevado al callejón, y ahí... No lo dejes con vida, dale en el mismo corazón. Así. ¿Acaso podrá Calimán salvarse de una muerte segura? El profesor Douglas Farrell y su hija Jane, acompañados por Sarur el egipcio, tratan de llegar a las pirámides de Rames III, en cuya tumba está el fabuloso tesoro de los faraones. Calimán los previno contra los peligros del desierto, pero el profesor Farrell persiste en su empeño. Mientras tanto, Calimán, el hombre increíble, es atacado a traición por dos hombres al servicio de Ali Faraf, y tras dejarlo inconsciente están a punto de matarlo, clavándole un puñal en el pecho. Aquí vemos como uno de estos dice: «¡Muere Calimán!». Mas no bien terminar esa frase el asesino cuando se realizan unos disparos, y los cobardes pillos dejan a su víctima y se ven obligados a escapar temerosos. El misterioso personaje que disparó se acerca a Calimán, y él mismo dice: «Tengo que revivir este tipo. Amigo, despierte». «Oh, mi cabeza». Y siendo ayudado por su salvador, Calimán se incorpora. «Tiene usted suerte, señor. Un segundo más y estaría ahora en el país del sueño eterno». «Oh, ¿qué pasó? ¿Quién es usted?» «Soy detective del Cairo y por esto venía siguiendo los movimientos sospechosos de esos tipos. Mi nombre es Bela Sim, para servirle». «Oh, ya recuerdo. Esos dos beduinos que me atacaron. Le debo entonces la vida, amigo, y créame que se lo agradezco. Mi nombre es Calimán. No ha sido nada, señor. En mi oficio esto es frecuente. En la comandancia de policía me tiene a sus órdenes, si en algo más puedo servirle. Cuídese de esos tipos». «Gracias otra vez, y que Alá lo proteja, Bela Sim». Y por otro lado, los dos beduinos. «Maldición, por poco nos capturan, y el tipo ese se salvó del peligro». «Debe ser detective el que disparó. La bala dio en la hoja del puñal». «Bien, seguiremos buscando la estatuilla y el bazar del viejo Morok. Iremos al mercado árabe». Minutos después, en el barrio árabe, un muchacho tocaba una flauta animando un áspid mientras Calimán le observaba con curiosidad. Este mismo muchacho le dice a Calimán: «¿Me ayuda con unas monedas, caballero?». «De acuerdo, muchacho, te las mereces». Pero también los dos árabes asesinos enviados por Ali Faraf y Eric von Kroffen observaban. «Gracias, Saif. Buena suerte, muchacho». «Mira a ese muchacho harapiento». «Sí, lo veo. Trae un medallón al cuello con una flor de loto con pétalos en forma de sol, igual al signo de la estatuilla que buscamos. Tal vez nos premien mejor si logramos apoderarnos de él. Será fácil robar al muchacho. Mira, guarde el áspid en el cesto para retirarse». Los dos asesinos van tras el muchacho, y al llegar a un sitio solitario caen sobre él. ¿Qué quieren de mí? Si gritas, este puñal se clavará en tu garganta. Pero el chico logra escurrirse entre los criminales. «No, déjenme, déjenme. ¡Deténlo!». Los árabes descargan sus golpes sobre el muchacho, pero Calimán aparece en ese momento. «¡Deténganse, cobardes!».
¡Ayúdame, Saif! ¡Me matan! Los árabes se arrojan sobre Calimán, pero ¿qué les parece esto? Calimán recibe al otro árabe con un machetazo en el estómago haciéndolo gemir. ¡Prueba esto! Y esto otro. Y cuando se reponen, Calimán los junta de cabezas. Y fin de fiesta, amigos. Eres colosal, Saif, eres colosal. Vámonos, muchacho, ahí quedarán por un buen rato. Bravo, Saif, por un momento pensé que me mataban. ¿Qué motivo tuvieron para atacarte? Creo que pretendían apoderarse de mi collar. Míralo, Saif. Los azules ojos de Calimán observaron fijamente aquel extraño collar. De la cadena pendía una flor de loto con 31 pétalos. Una flor de loto con 31 pétalos, el mismo signo de la dinastía de Rames III. Mi madrecita me lo colgó del cuello al cumplir los 7 años. Desde entonces lo llevo como una promesa. ¿Y quién fue tu madre? Se llamó Sema. Hace años la sacrificaron los beduinos en las ruinas de Pendur, y a mí me vendieron en un mercado de esclavos a unos caballeros con los que conocí y anduve en el desierto, hasta que logré escaparme de ellos. Después me uní a una caravana, y aquí estoy. Van varias veces que veo este signo Rames, en el bazar del viejo Morok. También está grabado en una estatuilla. Yo no lo conocí, pero mi madre decía que era de un gran señor y que a mí algún día me reconocerían como tal. Un viejo amigo que tengo en el bazar del barrio de los ladrones posee una estatuilla con un signo igual a tu medallón. Pienso ir a verlo. Yo quisiera acompañarte, Saif, si es que me lo permites. Vamos pues, mi nombre es Calimán. ¿Cuál es el tuyo? Solín, para servirte. Vayamos al barrio de Asim entonces. Y mientras en la población de Wadi Alfa, Eric von Kraufen, secuaz de Ali Faraf, había logrado encontrar a Nila, la hija de Tabor, comprándola como esclava. En vez de llorar, deberías estar contenta. Te he salvado del mercado de esclavos y pagué alto precio por ti. Acércate. Eres muy hermosa y atractiva. Se diría que eres una princesa egipcia. Sí, eso es. Tienes una flor de loto tatuada a la altura del hombro. Eso indica que eres de la dinastía Rames. Eres Nila, la hija de Tabor. No, señor, déjeme por favor. Idiota. Fue por eso que te compré. Muerto tu padre, tú deberás revelarme el secreto de la tumba del faraón Rames III. Jamás revelaré tal secreto. Mi padre se lo llevó a la tumba con mis antepasados. Terca. Yo, Eric von Kraufen, te arrancaré la confesión aunque tenga que enloquecerte a golpes y torturas. Mientras tanto, en el Cairo, en el barrio de Asim, los secuaces de Eric von Kraufen robaban la estatuilla en el bazar del viejo Morok. Lástima que el viejo del bazar haya querido defender esta estatuilla. Lo pagó con su vida. Espera, alguien llega al bazar. Mira, es el mismo hombre que por poco nos mata esta tarde. No debe vernos aquí, huyamos. Calimán y Solín llegan al bazar cuando los asesinos escapan. Este es el bazar de mi amigo Solín. Pero aquí no hay nadie. Te equivocas, Solín, mira. El viejo Morok ha muerto. La sangre empieza a vertirse por la ambición de encontrar la tumba de Rames III. Sí, y el que lo mató se llevó la estatuilla. La estatuilla tiene grabado una flor de loto con 31 pétalos, igual que tu collar. Entonces mi collar de seguro es parte de la clave. Por eso me lo quisieron robar. Shh, espera. Alguien ha saltado hacia afuera por esta ventana. Cierto, ahí hay 2 hombres. Huyen, Calimán. Vamos tras ellos, Solín. Son los mismos que me asaltaron esta tarde. Calimán y Solín persiguen a los pillos a prudente distancia sin ser vistos. Los ladrones se mezclan con un grupo de camelleros. Esos camellos están preparados para salir al desierto al llegar el alba. No deben saber que los perseguimos. Mira, uno de ellos saca algo entre sus ropas. Es la estatuilla que acaban de robar, no cabe duda. ¿Qué debemos hacer ahora, Calimán? Nada ganaría con quitársela. Lo mejor será seguirlos y descubrir al que los mandó por ella. Mientras tanto, vamos a descansar. Eres sabio en el hablar. Los árabes saldrán al amanecer. Un proverbio egipcio dice: alimenta tu estómago para alegrar tu corazón. Y yo, Saif, me comería ahora un camello entero. Bien, te entiendo. Alegraré tu corazón. Serás mi invitado a cenar. Te vestirás como un caballero. Pero tendrás que bañarte. ¿Un baño, señor? ¿Todo el cuerpo mojado? El agua trae malos espíritus, Saif. Un buen baño o no habrá cena. ¿Qué dices? Ya en el hotel, Calimán observa en el pie desnudo de Solín algo interesante. Parece un tatuaje. Una flor de loto en tu talón. Sí, creo que es una cicatriz, Saif. Lejos de ahí, Eric von Kraufen persistía en arrancar a Nila el secreto de la tumba de Rames III.
Mis labios nunca pronunciarán el secreto de los faraones. ¡Maldición! Tu necedad te llevará a la locura. Ya te retorcerás de arrepentimiento si no hablas. Esta noche saldremos hacia las ruinas del templo de Dendur, al valle de los espectros. Verás lo que te espera. Mi padre soportó hasta la muerte, y yo haré lo mismo. Al despuntar el alba, la caravana en la que se ocultan los ladrones de la estatuilla se interna en el desierto. Calimán y Solín los siguen. Con estas ropas de árabe los seguiremos hasta saber qué hacen, Solín. No me separaré de ti, Calimán. Que Alá nos proteja. Montando ebriosos caballos, nuestros amigos se unen a la caravana sin ser advertidos. Oculto en su disfraz, Calimán se acerca a los asesinos sin que ellos lo noten. Aquí van los asesinos que robaron la estatuilla. Sin saberlo, me llevarán hasta su jefe. Quizá nos regresemos con vida a este desierto. Que Alá nos proteja. En ese mismo momento, hacia el sur del Cairo, otra caravana avanza bordeando el Nilo. Es la expedición del profesor Douglas Farrell. Tras largas horas de marcha, el profesor Douglas dio la orden de detenerse. ¿Qué pasa, Sarur? Creo que hemos llegado. Estamos en Nefris. El guía de la caravana que se había adelantado regresa a galope confirmando lo dicho por Sarur. ¡Nefris! ¡Nefris! Solo quedan escombros. Oh, pobre Sarur. No ha hecho más que ver el horizonte, y ahora Nefris está en escombros. Y ya entre los escombros de Nefris, atacaron con saña. No quisiera ver lo que estoy mirando. El único signo de vida son los cuervos y buitres que buscan carroña. Solo piedras y cadáveres calcinados por el sol. La matanza fue horrible. Mire ahí, profesor. Sarur descubre a un anciano temeroso que corría entre los escombros mientras decía: Piedad, piedad, no me maten. Lo reconozco. Es el viejo Ramán, uno de los criados de Nila. Hay que ayudarlo. Levantaremos aquí las tiendas. Agua, agua. Calma, amigo, bebe el agua que quieras. Y cuando el viejo Ramán se repone: Trata de pensar, Ramán, ¿dónde está Nila? ¿Quién se la ha llevado? Oh, buen Sarur. Beduinos quemaron aldea y mataron. Busca a Nila. Ellos robaron a Nila. Venganza, Sarur, venganza. Tabor murió, sin decir el secreto. Solo Nila corre peligro. Beduinos se la llevaron. Sálvala, Sarur. Recuerda al asesino. Ali Faraf. ¿Dónde puedo encontrarla, Ramán? Dime, ¿dónde? Es inútil, Sarur. El pobre viejo ha muerto. El egipcio Sarur permaneció solo y silencioso, sumido en sus oraciones. Ya es muy tarde, Sarur. Debe usted descansar. No, Jane. Jamás podré descansar mientras no encuentre al asesino Ali Faraf. Debo cumplir mi venganza. Al día siguiente, dejando atrás la desolación de Nefris, un jinete se interna en el desierto. Creo que Sarur no debería tomar venganza por mano propia. Ojalá pudiéramos evitarlo, hija, pero él actúa conforme a su religión y a sus creencias. Pero solo lleva comida para 3 días. Sí, hija, lo esperaremos esos 3 días, y después seguiremos con la investigación. No lejos de Nefris, Calimán y su amigo Solín viajaban con la caravana de camellos. De pronto la caravana se detiene y los árabes los miran recelosamente. Sospechan de nosotros, Solín. Creo que van a interrogarnos. Pero yo tengo un arma sencilla y poderosa, Solín. Ahora verás algo divertido. Me convertiré en un anciano miserable. Oh, Saif, ¿te has vuelto loco? Observa mi rostro y verás que no miento. Por Alá, ¿será posible? Calimán, maestro del transformismo, contrajo los músculos de la cara, y al instante su rostro empezó a cambiar. Solín no salía de su asombro. Te has convertido en un miserable viejo, Calimán. Ahora escucha el cambio de mi voz. Por Alá, eres un hombre increíble. Calla, amigo Solín, los árabes se acercan. Soy un pobre viejo que quiere morir en medio del desierto. Qué extraño. Eres el único extranjero que se unió a la caravana desde que salimos y tu aspecto ha cambiado. Cuando te uniste a nosotros te veías un hombre fuerte y corpulento lleno de vida. Ahora resultas un miserable anciano. Déjame ver tu cara, descúbrete. Bien, pero podrías arrepentirte de ello. Cuando Calimán se descubrió, dejó ver su cara aventajada y horrible. ¡Ah! Tu cara me da asco. Cúbrete, no quiero verte. Así era. En unos cuantos segundos, Calimán había transformado su cuerpo atlético en el de un anciano jorobado y repulsivo de manos contrahechas y nervudas, y voz cascada. ¿Y el muchacho quién es?
Él es mi hijo, pero el desdichado es mudo, y se cubre la cara porque... ¿Por qué? Habla. Porque padece de lepra. ¿Lepra? Sí, todo su cuerpo está lleno de llagas horribles y tiene vergüenza de que lo miren. Quiero verlo yo mismo. Descúbrelo con tu mano, mas recuerda que la lepra es contagiosa. Si quieres tocar sus ropas, allá tú. No, no lo haré, pero tengo mis dudas sobre ti. ¿Cómo muestras que eres un viejo ermitaño? ¿Te bastaría con que hiciera el beso de la serpiente? ¿El beso de la serpiente? Sí, solo consiste en besar una serpiente venenosa sin que ella me clave sus colmillos. Un acto que solo yo puedo hacer. ¿De veras serías capaz? Vas a demostrarlo. Traigan aquí el cesto de serpientes venenosas. Oh, no creí que pondrían a prueba mis palabras. Los árabes obedecen y llevan el cesto con serpientes. Vamos, destapa el cesto y desengáñanos. Cumpliré lo prometido. Calimán destapa el canasto y una asquerosa serpiente sale de inmediato. Un solo piquete del áspid será mortal para mi amo Calimán. Mírala, abre sus fauces y sus colmillos con impaciencia. Decídete, viejo farsante. Quizá el beso te lo dé ella a ti con su veneno. Calimán acercó su cara al repugnante animal sin apartar sus azules ojos que le miraban fijamente. Todos los presentes, incluso Solín, guardaban absoluto silencio. De pronto, con un hábil movimiento, Calimán se apoderó del áspid sujetándole la cabeza con sus poderosos dedos, hasta que al fin el beso a la cobra fue consumado. ¡Lo hizo! ¡Sí, lo hizo! ¡Mentira! Se valió de algún truco para hacerlo. ¡Nos has engañado! Inténtalo tú si dudas de mí. Anda. No, retírala, no quiero morir. No puedes probar que miento. Quédate aquí con tu hijo leproso. No intentes seguirnos porque te mataremos. Podría convertirte en sapo para toda la vida. ¿Quieres que lo intente? No, huyamos de este brujo y del leproso, que perezcan bajo el sol del desierto. Temerosos de la hechicería, los árabes se alejan del lugar. Se han asustado, los venciste. Pero no fue nada fácil, amigo. Calimán volvió a poner sus músculos normales ante el asombro de Solín, hasta que al fin... Eres increíble, señor. Has dejado de ser el viejo hechicero y nuevamente eres mi amo Calimán. Dime, Saif, ¿tienes algún pacto con el demonio? Nadie puede tenerlo. Solo es necesario tener un pleno dominio sobre nuestros músculos. Pero, ¿y cómo lograste besar a la serpiente? Conozco a la perfección los músculos sensores de la cobra. Al sujetarla la dejé inmóvil. No podía atacarme. ¡Canallas! Perforaron nuestras cantimploras. Nos han dejado sin gota de agua. Y en mitad del desierto. Moriremos de sed en medio del desierto si no seguimos ahora mismo el rastro de la caravana. ¡Mira allá, Saif! Una gigantesca nube de arena se acercaba vertiginosamente. Es un simún, peligrosa tormenta de arena que lanza por los aires a hombres, bestias y palmeras. ¿Qué haremos ahora? Trataremos de llegar hasta esas rocas. El viento arrecia cada vez más. Haremos que los caballos se recuesten para evadir la arena y el viento. ¡Oh, la arena me ciega! Pronto, Solín, tapa los ojos de tu caballo con tus ropas. Pero, Saif, el viento me arrastra. Lucha, Solín, haz un esfuerzo, no debes perderte. El rugir del viento y la arena apaga las voces. Después de ver esto, volvamos a la devastada aldea de Nefris, donde el profesor Farrell y su hija esperan el regreso de Sarur. No debimos permitir a Sarur que fuera tras Ali Faraf. Quizá no volvamos a verlo con vida. Hija, desde hace siglos la ley del desierto ha seguido su curso. Nadie puede impedirlo. Ha pasado el primer día de su ausencia. Lo esperaremos 2 días más. Mientras buscaremos el papiro Rames. Según Sarur, el papiro Rames indica el lugar exacto de la cámara mortuoria. Vale la pena buscar, si no todo tu trabajo de años quedará inútil, papá. Según los ritos egipcios, un descendiente de reyes debe ser sepultado en lugar próximamente desde donde su espíritu podrá dominar la tierra que lo vio nacer. Por eso levantaban grandes pirámides. Yasaf, primogénito de Tabor, debe estar sepultado en alguna colina. Pero Yasaf murió de enfermedad y, según la leyenda, cuando eso sucede, los cadáveres son sepultados a orillas del río Nilo. Sí, lo recuerdo. Las aguas del dios Nilo purifican los cuerpos para guiar sus almas. Hacia el este hay un pequeño promontorio a orillas del río Nilo. Tal vez ahí esté sepultado Yasaf. Mañana mismo continuaremos la búsqueda hacia allá, hija. Hasta mañana, padre, debemos dormir. Ve a tu tienda y descansa todo lo que puedas, hija. El profesor Farrell quedó pensativo. Un peligro invisible lo apartaba de sus razonamientos científicos,
para hundirlo en la zozobra. La ambición de los malvados había cobrado ya muchas víctimas, hombres, mujeres y niños de Nefri sacrificados por las hordas de Alifaraf. El viejo Tabor, heroico en su suplicio, protegiendo el secreto de la tumba de Rames III. La hermosa Nila, hija de Tabor, ahora desamparada y en las garras de los beduinos. Sarur, el noble joven egipcio prometido de Nila y ahora convertido en una fiera sedienta de venganza, y la mirada profunda de aquel extraño hombre, de Calimán, quien sabiamente les había predicho el peligro. Todo retumbaba en un mismo punto, el tesoro de los faraones, tan valioso para la ciencia y tan funesto para los ambiciosos. Mientras tanto, Jane caminaba a su tienda entre los escombros, sin sospechar que algo monstruoso la acechaba. El extraño ser respiraba con fuerza, como si un terrible dolor quemara su carne. Nadie lo había advertido. Los fieles etíopes dormían profundamente en torno a las hogueras, y los hombres de guardia se mantenían despiertos a duras penas. La aldea quemada y destrozada parecía lamentarse con extraños rumores nocturnos. Jane sintió un temor indefinible, pero trató de sobreponerse. El cansancio me altera los nervios. Ya en su tienda se disponía a descansar cuando... ¡Dios mío! ¿Qué será eso? Jane queda paralizada al ver aproximarse aquella sombra, y ve cómo abre la entrada de la tienda. La luz de la luna reveló parte de la cara de aquella figura monstruosa. Parece un monstruo de pesadilla y no tengo fuerzas para gritar. Al fin, Jane pudo pronunciar unas palabras nerviosas. ¿Quién eres? ¿Qué buscas aquí? Pero por toda respuesta el monstruo se lanzó sobre ella. ¡No! ¡Socorro! El silencio de la noche fue desgarrado por el grito de Jane. ¡Socorro! Pero dominado por el cansancio, el profesor Farrell no escuchó a su hija. El monstruo luchaba ventajosamente contra la indefensa y aterrorizada muchacha. ¡Papá! Jane volvió a gritar con todas sus fuerzas, y de pronto todo quedó en silencio. Jane, me pareció que mi hija me llamaba. El profesor Farrell salió de su tienda, pero todo estaba en completa calma. Ojalá y esté bien y no sea lo que me imagino. Cuando el profesor Farrell asoma a la tienda de Jane, sus ojos parecen desorbitarse de espanto. ¿Qué ha visto el profesor Farrell? Un extraño ser ataca a Jane, la hija del profesor Farrell. Aquella noche el profesor Farrell presiente un extraño peligro. Inquieto se dirige a la tienda de Jane, en donde mira con ojos desorbitados algo espantoso. Sus manos buscan nerviosamente la pistola, pero no podía disparar sin peligro de herir a Jane. ¡Deja a mi hija! Desesperado, el profesor se acerca al monstruo, pero recibe un golpe terrible en la cabeza que lo hace rodar por tierra. ¡Ah! Al caer, derriba la lámpara de aceite incendiando la tienda. El fuego se propaga rápidamente, tapando la salida del monstruo, el cual al fin suelta a su presa y huye rasgando la lona con fuerza descomunal. El profesor lo vio alejarse antes de perder el sentido, tirando entre llamas. Jane, hija. Y mientras tanto, Nila. Creo que esta misma noche probarás el placer del tormento, hermosa Nila. La furia de Amón recaiga sobre ti. Aceptaré con gusto la furia de Amón-Ra cuando descubra la cámara mortuoria de Rames, y tú tendrás que llevarme hasta ella. Solo tengo la mitad del papiro Rames, nunca sabrás el secreto. Me basta con la información que tú me darás, por eso te he traído hasta aquí. No lo haré, aunque me sometas a los peores tormentos. Ningún ser humano resistiría el tormento que voy a darte. Mañana me llevarás hasta la tumba de Rames, y todos sus tesoros serán míos. Y a muchos kilómetros del Valle de los Espectros, dos seres parecen volver a la vida. Solín, levántate. La tormenta de arena ha pasado ya. Oh, Saif, Calimán, creí que nunca volvería a levantarme. Hemos pasado un día entero guarecidos tras estas rocas. Nuestros caballos soportaron el simún, pero la tormenta ha borrado las huellas de la caravana y hemos perdido la pista. No, Solín, mira, aquellos buitres vuelan sobre la caravana. Vamos por la revancha. ¿Y horas más tarde? Es inútil, Saif, creo que voy a morirme. Ánimo, pequeño Solín, ánimo. Agua, necesito agua, Calimán. Recuerda que nuestras cantimploras están secas. Debes sobreponerte a las necesidades de tu cuerpo. Recurre a la fuerza más poderosa del hombre. ¿Cuál, señor? La mente. Concéntrate. Una mente adiestrada domina el dolor. Di, no hay dolor, no hay hambre, no hay sed. No hay dolor, no hay hambre, no hay sed. Y de pronto... ¡Calimán!
¡Salta, Solín, salta! Mi caballo ha muerto de cansancio, Saif. El mío tampoco puede seguir adelante. Continuaremos la marcha a pie. ¿A pie, Saif? Después de 2 días sin probar alimento ni beber agua, creo que no podré resistir. A menos que quieras quedarte aquí a esperar la muerte. Mira el cielo, Solín. Dentro de poco bajarán a devorar los cadáveres de nuestros caballos. En marcha, pues. Creo que esta misma noche daremos alcance a la caravana. ¿Y en aquella tarde? ¡Agua! ¡Un gran lago de agua cristalina! Calimán comprende que Solín es víctima de un espejismo. ¡Espera, Solín! ¡No gastes tus fuerzas! Sin escuchar a Calimán, Solín corría desesperadamente. ¡Agua! ¡Agua! Pero en ese momento, de súbito Calimán comprende el inminente peligro. ¡Arenas movedizas! ¡Ha caído en una trampa mortal! Solín luchaba aterrorizado, hundiéndose rápidamente. ¡Auxilio, Calimán! No te muevas, Solín, voy a ayudarte. Sin medir el peligro, Calimán llega lo más cerca posible de Solín. ¡Quieto! No te muevas hasta que veas llegar mi faja al alcance de tu mano. Me hundo, Calimán, ¡sálvame! El pánico enloquecía a Solín, cuyos desesperados movimientos los hundían cada vez más. ¡Calimán! Debo paralizarlo antes de que sea muy tarde. Calimán fija su mirada en los ojos de Solín. Solín, mírame. Mírame, tú no puedes moverte, Solín. Bajo el poder sugestivo de Calimán, el muchacho se paraliza. Solo sus ojos reflejan el terror que lo embarga. Calimán lucha por hacer llegar su faja hasta las manos de Solín. Un poco más. Debo acercarme un poco más. Unos centímetros más acercan a Calimán a una muerte segura. Ahora estoy más cerca. La faja debe llegar a las manos de Solín. Y al fin lo logra. Debo actuar con cuidado. Si no... Solín, debes concentrar ahora todos tus sentidos. ¿Me escuchas, Solín? Toma el extremo de la faja y enróllala en tu mano. Despacio, Solín, muy despacio. Con movimientos convulsos, las manos de Solín obedecen. Sintiendo seguro a Solín, Calimán empieza a tirar con fuerza. ¡Gran Dios! Mis brazos se hunden en la arena. Desesperadamente libra su mano derecha y echándola hacia atrás empieza a introducirla en la arena firme. Haciendo una doble palanca, tira con todas sus fuerzas. Los músculos y las venas de su brazo de acero parecen estallar hasta que Solín empieza a salir de aquella trampa. Un esfuerzo más, comparable al de 2 potros salvajes y... ¡Al fin! Oh, Calimán, creí que moría sin remedio. Serenidad, Solín, todo ha pasado ya. Ahora debemos descansar antes de continuar la marcha. ¿Y después? Ánimo, Solín. Dentro de poco tiempo empezará a ocultarse el sol y pronto daremos alcance a la caravana. Y ahora regresemos al campamento del profesor Farrell en las cercanías de Nefris. ¿Te sientes mejor, papá? Sí, hija, sí. De no haber sido por nuestros fieles servidores, hubiéramos perecido en el incendio de la tienda. ¿De dónde pudo haber venido ese monstruoso ser? Creo que no lo volveremos a ver. Ahora debemos iniciar las excavaciones para encontrar la tumba de Yasaf y el papiro Rames. Y poco después... ¡Deprisa, deprisa! Debemos concluir antes de que acabe el día. ¡Ahí, papá! ¡Parece un sarcófago! ¡La tumba de Yasaf! ¡La encontramos al fin! Estoy seguro de que aquí se guarda el papiro de Rames. Cuidadosamente sacaron el sarcófago podrido por la humedad. La vieja madera crujió como si fuera un lamento humano y al levantar la tapa... No hay duda. Es el cadáver de Yasaf, primogénito del viejo Tabor. El rostro imponente de la momia tenía grabado en la frente el símbolo de Rames, una flor de loto con 31 pétalos en forma de sol. Debemos darnos prisa. Buscaremos el papiro Rames y volveremos a enterrar todos los restos de Yasaf. Durante horas el profesor Farrell y su hija buscaron cuidadosamente en el sarcófago. Sin embargo, no hay el menor rastro del papiro Rames. Recuerda la leyenda. La gloria de mis antepasados yace bajo mi tumba. Quizá... ¡Claro! Debe de estar enterrado bajo el sarcófago. Busquemos en el fondo de la tumba. El científico jadeante escarbó con sus manos en el cieno de la tumba recién abierta y de pronto... ¡Aquí! ¡Aquí está! Dentro de este cofre de plomo. El papiro de Rames al fin está en nuestras manos. Y en esa misma noche... Solo es la mitad del papiro. El viejo Tabor debe haberlo repartido entre sus 2 hijos. Una parte en la tumba de Yasaf y la otra en las manos de Nila, pero... ¿dónde estará Nila ahora? Desde que fue raptada por el asesino Ali Faraf no sabemos nada de ella. Tal vez fue vendida en el mercado de esclavas de Wadi Alfa, o tal vez esté muerta.
Confío en que Sarur ha de encontrarla. Si regresa con Nila, sabremos si ella tiene la otra mitad del papiro Rames. Pero mañana al amanecer se cumplirá el plazo para que regrese. Debemos marcharnos de aquí y no podremos esperarlo más. No lejos de ahí, en la ciudad de Wadi Alfa, nido de delincuentes y traficantes de esclavos, Ali Faraf agoniza víctima de un extraño mal. ¡Piedad! ¡Piedad! Alá, borra los ojos acusadores del viejo Tabor. ¡No quiero verlos! ¡No! Pero la maldición de Tabor caía sobre él, haciéndolo que enloqueciera de terror. Ali Faraf, asesino cobarde, mis ojos te perseguirán siempre, siempre. ¡No, no! Una sombra amenazadora se le acerca. Ali Faraf, ha llegado la hora de tu muerte. ¿Quién? ¿Esa voz acaso es del viejo Tabor que viene desde la tumba? Es en memoria del viejo Tabor que vengo a cobrar venganza. ¿Quién eres? Soy Sarur, amigo fiel de Tabor y prometido de su hija Nila. ¿Recuerdas ese nombre, Ali Faraf? Nila. Sí, yo maté al viejo Tabor y lo torturé hasta la muerte. Y recuerda a su hija, Nila. ¿Qué has hecho de ella? Responde o te juro que... Espera, hablaré, lo diré todo para descargar mi conciencia. Vendí a la hija de Tabor. La vendí en el mercado de esclavos. Sarur sintió como si la hoja de un puñal se le clavara en el cerebro. Nila vendida como esclava. ¡Maldito! ¿Quién la compró? Contesta. Un extranjero. Eric von Kraufen. Vive en las ruinas del templo de Dendur y cerca de las pirámides de Rames. Ahí la tiene. ¿Cómo puedo reconocerlo? Eric tiene una cicatriz en el lado derecho de su rostro. Las últimas palabras de Ali se apagaron en un quejido sordo que anunció su muerte. Sarur salió rápidamente de la casucha, por sus venas parecía correr fuego, y solo una idea martillaba su cerebro. Tengo que salvarte, Nila. Y mientras tanto en el desierto... No puedo seguir, Calimán, no puedo. Vamos, muchacho, haz un esfuerzo. Si caes ahora no podrás levantarte jamás. Mira, Saif, un resplandor. Es el espectro de la muerte que viene por nosotros. Calla, Solín. Ese resplandor no es la muerte, significa nuestra salvación. En efecto, el resplandor de una hoguera podría verse desde muy lejos en la inmensidad del desierto, y hombres armados estaban en torno. Avancemos con cautela. Creo que muy pronto descubriremos a los árabes. Y después... Ahí están, ¿los ves? Tenías razón, Saif. Sin sospechar nada, 2 árabes dormitaban, pero estaban armados con grandes alfanjes. Solo son 2, Calimán. Exactamente los 2 que buscamos. Se apartaron de la caravana para seguir su propio camino. Como una pantera en acecho, Calimán avanzó hacia los 2 árabes. Nos matarán, Saif. Están armados. Tienen comida, Solín. ¿Prefieres morir de hambre y sed? Poco a poco iba acercándose hasta uno de los hombres que dormía, pero un paso en falso hizo lanzar a Solín un quejido de dolor. ¡Oh! ¡Silencio! Demasiado tarde. Como hienas hambrientas se lanzaron al ataque. Sin embargo, la imponente serenidad de Calimán los detuvo. Quieto, Solín. No nos harán daño. Por la furia del profeta, mira quiénes son. El muchacho al que asaltamos en el Cairo. Y el hombre que casi nos mata con los puños. Celebro que su memoria le sea fiel. ¿Qué quieren aquí? Ustedes mataron al viejo del bazar para robarle una estatuilla sagrada. Los hemos seguido a través del desierto. Pues aquí encontrarás tu tumba. Esta vez tus puños de nada te valdrán. ¡Sobre ellos! Venciendo el cansancio y el ayuno, Calimán, ágil como una pantera, saltó esquivando el golpe del alfanje. La agilidad de Solín también era sorprendente, pero no podía durar una lucha tan desigual. Con un movimiento rápido, Calimán extrajo entre sus ropas una pequeña cerbatana, y cuando estaba a punto de morir... ¡Oh! ¡Por la furia del profeta! ¡Qué extraña arma has usado! La misma que usaré contra ti. Antes te... ¡Ah! ¡Lo has matado, Saif! No, Solín, solo están dormidos. Mañana despertarán sanos y salvos. Nunca había visto un arma tan poderosa como la tuya. Solo son dardos, Solín, impregnados con una sustancia conocida por los hindúes. Bien, ahora creo que nos hemos ganado un justo descanso. Comeremos de las viandas de nuestros enemigos. Y beberemos agua. Y mientras tanto, en el refugio de Eric von Kraufen, ¿ves este cuchillo, princesa Nila? Pronto será al rojo vivo y quemará tu rostro hermoso hasta convertirlo en una máscara deforme y repulsiva. Muy pronto quedarás peor que un asqueroso reptil. De nada te servirá. El dolor te hará hablar y me dirás el secreto.
Mañana realizaré todos mis planes. Tú me llevarás hasta la tumba de tu antepasado, el faraón. Mis 2 servidores árabes me traerán la estatuilla que han robado en el bazar del Cairo. Todo el tesoro de Rames III será mío. Mío. Y ahora empezarás a decirme cómo llegar a la tumba de Rames. No lo haré, no lo haré. Lo harás en cuanto empiece la tortura. Y en ese momento, Sarur. Ahí están las ruinas del templo de Dendur. Pronto podré salvarte, Nila. Mira, un intruso se acerca. Avisen a nuestro amo. Amo, amo. Un hombre desconocido se acerca a tu refugio. Acaben con él. Sarur lucha desesperadamente hasta que... ¡Toma! Ya en el suelo, Sarur es molido a golpes hasta que lo dan por muerto. Tírenlo en el desierto. Las fieras darán cuenta de él. De bruces sobre una bestia, Sarur es llevado a varios kilómetros de ahí. Aquí lo dejaremos. Mañana solo quedarán sus huesos bajo el sol. Uno de los hombres se fija en la mano de Sarur y... ¡Esperen! Ya de nada le servirá este anillo. Lo jugaremos al azar para ver quién se queda con él. En las ruinas la tensión nerviosa había dejado a Nila sin sentido. Esperaré a que vuelva en sí. Aún me queda tiempo. Y al amanecer en el campamento del profesor Farrell... Amanece y Sarur no ha regresado. No podemos esperarlo más. Regresaremos al Cairo. ¿Todo está perdido, papá? Sí, hija, de nada nos sirve la mitad del papiro Rames. Así no podemos llegar hasta la tumba del faraón. Si supiéramos quién tiene la otra mitad del papiro. Mira, papá, es un ser humano. Sí, me parece que es Sarur que regresa. Apenas puede caminar. Debe estar herido. Sarur cuenta a sus amigos lo sucedido. Volví en sí antes de que amaneciera. Las estrellas y las salidas del sol me orientaron para llegar hasta aquí. Debo rescatar a Nila. Te ayudaré, Sarur. Iremos a las ruinas del templo de Dendur. Las ruinas quedan muy cerca de la pirámide del faraón Rames III en la región de los espectros. Más tarde el profesor explica acerca de su descubrimiento durante la ausencia de Sarur. Solo nos falta la otra mitad del papiro para descifrar el misterio. Sí, Nila es descendiente directa del faraón. Ella debe tener la mitad que falta. Necesitas reponerte, Sarur. Hasta mañana partiremos a la región de los espectros. No, profesor. Partiremos ahora mismo. Nila está en peligro. Mientras tanto, en medio del desierto... Despierta, Solín, ya amaneció. Oh, sí, Calimán. ¿Y los árabes? Ahí los tienes. Debemos irnos antes de que se despierten. ¿Los dejarás en libertad, Saif? Por lo menos quítales la estatuilla que robaron del bazar. No, los dejaremos marchar y los seguiremos. Así nos guiarán hasta su jefe. Mira, Saif, ya se despiertan. Vámonos, solo nos llevaremos sus caballos y algunas provisiones. Antes de marcharse, Calimán marca su nombre sobre la arena. Ocultos, Calimán y Solín observan a los árabes. ¡Por la furia del profeta! ¿Qué ha sucedido? Fue ese maldito extranjero, pero... ¡Mira qué suerte! No se llevó la estatuilla. Tal vez solo ha sido una horrible pesadilla. Todo fue real, mira. Dejó algo escrito en la arena. Calimán. Y se ha llevado los caballos. ¿Cómo seguiremos? Caminando. Quiero alejarme cuanto antes de ese hombre o demonio. Y al mediodía... Hemos caminado ya muchos kilómetros, Saif. Los árabes estarán muertos de cansancio. Pero siguen adelante. Su jefe les pagará bien por la estatuilla. Vamos, Solín. Calimán, reconozco estos lugares. Nos acercamos a la región de los espectros. Es el lugar en donde está la tumba de Rames III. Durante el resto del día, Calimán y Solín siguieron a los árabes sin que esto los advirtieran. Si ese demonio no nos hubiera quitado los caballos. Cállate y camina. Eric von Kraufen espera impaciente la estatuilla sagrada. Y al anochecer... Mira, Solín, estamos en los umbrales de la región de los espectros. Sobre la última claridad del cielo se recortaban imponentes la pirámide de Rames III y las ruinas del templo de Dendur, envueltas en un ambiente del misterio. Las moles de piedra surgían gigantescas, la arena del desierto era negra y un viento extraño azotaba el rostro de nuestros amigos. No puedo negar que el sitio es siniestro. Y este viento frío parece como si llegara desde ultratumba. Mira, Solín, los árabes se han detenido, parece que van a acampar. No se atreven a caminar de noche por la región de los espectros. ¿Y nosotros qué haremos? Descansar también. Mañana nos espera una larga jornada. ¿Tú crees en los espectros, Saif? No, Solín. En esas leyendas solo creen los ingenuos o los cobardes.
Y horas más tarde: ¿Qué pasa, Solín? ¿Por qué no duermes? No puedo, señor. Ahora recuerdo los relatos sobre la región de los espectros. Dicen que la pirámide de Rames está guardada por una legión de espectros y que en las noches de luna llena se escuchan gritos espantosos y un tropel de caballos, y de pronto surgen los espíritus de los antiguos guerreros egipcios y cargan contra todos los mortales que encuentran a su paso, destrozándolos con sus lanzas. Solín, tienes una gran imaginación, pero nada de eso es cierto. Mira la luna, Saif. Vamos, Solín, no tengas miedo. Ciertamente, esa es la tumba de Rames III y guarda secretos muy valiosos para la ciencia, pero los espectros no existen. Mira, los árabes que perseguimos duermen tranquilamente. Pero ellos tienen una hoguera, Saif. Si nosotros... No, Solín. Nosotros no podemos encender fuego. Nos descubrirían. Y ahora ni una palabra más. A dormir. Trataré de hacerlo, Saif, pero no puedo. Un extraño presentimiento me mantiene despierto. Y poco después: Escucha, señor, tropel de caballos, gritos. Calma, debe de ser el rumor del viento. No, no, señor, los gritos se escuchan claramente. Ahí, Calimán, ahí. Mira, de las sombras surgen los espectros, los espectros. ¡Santo Dios! ¿Qué es eso? De entre las sombras de la noche surgían los siniestros jinetes lanzando alaridos de guerra. ¿Acaso se hacía realidad la leyenda de los espectros? A los jinetes de sombra, los cuales se aparecen a Calimán y Solín saliendo de la nada. Persiguiendo a los árabes que robaron la estatuilla sagrada, Calimán y Solín llegan a la región de los espectros, en donde los amenaza una muerte horrible. «Estamos perdidos, Calimán. Avancen hacia nosotros». «Quieto, Solín, quieto, no te muevas». Lanzando terribles alaridos de guerra, los jinetes surgían de las sombras esgrimiendo enormes alfanjes. «Sería inútil ocultarnos, Saif. Nos descubrirán, son los espectros». Calimán escruta la oscuridad con sus potentes ojos. «No son espectros, Solín, son beduinos». «¡Beduinos! ¡Las hienas del desierto!». Efectivamente, atraídos por la luz de la hoguera, la horda de criminales se lanzaba contra su presa. «¡Mira, Saif! ¡Atacan a los árabes que perseguíamos!». «No podemos hacer nada por ellos». Los beduinos, atacando por sorpresa, destrozaron rápidamente a sus víctimas. Poco después los despojaron de lo poco que llevaban: víveres, armas y algunas pobres monedas. «Ahora nos toca a nosotros, Saif». «Creo que no. Hasta ahora no nos han visto». Y al fin la horda de beduinos se alejó tan pronto como había aparecido. «Parece que se han ido. No nos vieron, Calimán. La oscuridad nos ha salvado». «¿Por qué los habrán atacado, Saif?» «Los beduinos son tribus nómadas que atacan por sorpresa para robar. Les quitaron todo cuanto traían». «Solín, la estatuilla. Deben haberla robado también. Aquí está. Por suerte no la encontraron. La hemos recuperado. Pero ahora no podremos saber quién les ordenó robar la estatuilla. ¿Qué haremos ahora, Saif?» «Todo ha sido inútil, Solín. Debemos regresar al Cairo, pero antes inhumaremos los cuerpos de estos hombres». De acuerdo con el rito oriental, Calimán hizo que los cadáveres fueran consumidos por el fuego, esparció sus cenizas y dijo los cantos mortuorios de los árabes. Solín lo veía admirado. «Qué grande debe ser el corazón de Calimán. Ha rendido el rito mortuorio a los dos árabes que fueron sus enemigos y trataron de matarlo». Mientras tanto, a varios kilómetros de ahí: «Creo que falta poco para llegar a la región de los espectros». «Sí, pero debemos detenernos. Sarur no puede continuar». Era cierto, aunque a la vanguardia Sarur apenas podía sostenerse sobre su cabalgadura. «Siento el cuerpo destrozado, pero llegaré a salvarte, Nila mía». El profesor Farrell y su hija Jane le dieron alcance. «Se ha desmayado, papá». Mejor, él no hubiera aceptado detenerse. Y poco después, quienes lo atacaron debieron golpearlo despiadadamente. Por lo menos lo han dejado con vida. Descansará hasta el amanecer. Mientras tanto, examinaré la parte que tenemos del papiro Rames. Sí, Nila. Nila debe tener la otra mitad del papiro. Ojalá no haya muerto. Solo teniéndolo completo podremos llegar hasta la tumba de Rames. «Papá, he notado algo extraño en uno de los esclavos etíopes. Vigila siempre y está al tanto de nuestros planes». «Jane, solo nos han acompañado en esta aventura los dos esclavos de mayor confianza. No hay nada que temer». Pero los temores de Jane eran justificados. «Yo, Abunga, quitaré el papiro a blancos y lo llevaré a Eric von Kroffen. El pagarme más. Sin embargo, el profesor Farrell tenía confianza en su hombre. «Partiremos al amanecer. Mantén viva la hoguera toda la noche». «Abunga obedece, Saif».
Más tarde, cuando todos dormían, Abunga se arrastró como una serpiente hasta el profesor y cautelosamente buscó el documento, pero... ¿Eh? ¿Qué es? Abunga, ¿qué haces aquí? Quieto, Saif. Abunga es más fuerte. A punto de asfixiarse, el anciano logró gritar. ¡Socorro! ¡Papá! Haciendo un esfuerzo supremo, Sarur tomó el revólver, pero la gravedad de sus heridas no le permitió dar en el blanco y... ¡Oh! Huyendo en uno de los caballos, Abunga se alejó velozmente. Abunga, nunca lo hubiera creído. Tal vez quería robar dinero. No, papá, quería robar el papiro Rames. Por fortuna lo tenía bien escondido. No comprendo cómo un hombre tan torpe puede interesarse en un documento científico. Tal vez Abunga sirve a otros amos y por eso nos ha traicionado. Recuerda que la tumba de Rames III guarda un tesoro. Bien, no podemos dormir aquí. Sarur está muy lastimado y puede morir. Parece que ya vuelve en sí. Lo he escuchado, profesor, y seré razonable. Cerca de aquí está el oasis de El Bedum. Ahí podré recuperarme. Iremos allá. Y mientras tanto, Calimán... No hay remedio, Solín. Muertos los árabes, no tenemos pista que seguir. Tendremos que regresar al Cairo. Doy gracias a los dioses por alejarme de aquí. En marcha, Solín, seguiremos la ruta de la aldea de Nefris. Pero, Saif, esa es la ruta más larga hacia el Cairo. Despreocúpate. Tomaremos un descanso en el oasis de Bedum y luego Nefris. ¿Hay algo que te atrae en Nefris, Calimán? Sí, una mujer que conocí en el Cairo. Jane Farrell, la hija de un arqueólogo inglés, ha venido con su padre hasta el desierto en busca de la tumba de Rames y temo por su suerte. Saif, pero Nefris fue destruida hace tiempo. Sin embargo, ellos están ahí en una misión científica. Vamos, Solín, ya hablamos demasiado. Aunque siguiendo caminos distintos, Jane y Calimán se dirigían hacia el mismo lugar en donde pudiera unirlos, el oasis de El Bedum. Mientras tanto, Abunga se acercaba a la región de los espectros. Eric von Kraufen me recompensará. Y en el refugio de Eric von Kraufen... ¡Maldición! Todo ha salido mal. Ni el egipcio está sin sentido desde ayer. Si acaso muere, nunca descubriré el tesoro de Rames III. Y los árabes, ¿qué les habrá pasado a esos malditos? Ya deberían estar aquí con la estatuilla sagrada. De pronto, una señal parecida al aullido de un chacal indicó a Eric que alguien se acercaba. Deben ser los árabes con la estatuilla, pero fue Abunga, humilde como un perro, quien llegó hasta sus pies. Abunga, ¿qué haces aquí? Saif Blanco, te traigo noticias. Hombre viejo y mujer con cabellos de oro vienen hacia aquí. Hablan de papiro Rames y de mujer prisionera, la egipcia Nila. ¿Por dónde vienen? Cerca del oasis del Bedum, por la colina de beduinos. Cruzan la tierra de los beduinos. Bien, ellos se encargarán de matarlos y quitarles el papiro Rames. Tú recompensar a Abunga, Saif. Sí, esclavo asqueroso, aquí está tu paga. Toma. No, Saif, no. ¡Ay! Y después, échenlo al foso de los cocodrilos. Ellos se saciarán con su carne negra. Luego toma a su halcón predilecto y... Tú serás mi mensajero. Conoces el lugar donde acampan los beduinos. Cuando reciban mi mensaje atacarán a la caravana que se acerca y me traerán el papiro Rames. Y cerca del oasis del Bedum... ¡Cuidado, Solín! ¡Tírate al suelo! ¿Qué sucede, Calimán? Mira, en aquel valle. El campamento de los beduinos. Los temibles bandidos del desierto celebraban uno de esos extraños ritos paganos, cuando el gigantesco halcón de von Kraufen descendió en medio del campamento. Mira, Saif, ese halcón les ha llevado un mensaje que los llena de alegría. El jefe de los beduinos contestó el mensaje inmediatamente. Llevando en su pato un cartucho de papel, el ave emprendió el vuelo de regreso hacia su amo. Calimán contemplaba al halcón que majestuosamente surcaba el cielo. Mira, pronto pasará volando sobre nosotros, si pudiéramos derribarlo y enterarnos del mensaje. Yo puedo intentarlo, Saif. ¿Qué dices? ¿Ves esto? Es una onda. Soy un maestro tirando piedras, Saif. Pues hazlo, ojalá den el blanco. Sí, señor. En aquel instante el halcón volaba sobre ellos. La onda de Solín zumbó en el aire. Le di, Calimán. Cae rápidamente, vamos a él. Arrastrándose para no ser vistos por los beduinos, llegaron hasta el ave. Le diste justo en la cabeza. Cuidado, Saif, aún está vivo. Lanzando furiosos chillidos, el halcón se defendía. Sus ojos amarillentos reflejaban un odio terrible. Sus garras son como puñales. Pero debemos callarlo o nos descubrirán los beduinos. Con sus poderosas manos, Calimán logró dominar al ave enfurecida. Ha muerto. Pero pudo haberte herido, Calimán. Calimán lee apresuradamente.
¿Qué dice Saif? No comprendo a qué caravana se refiere, mira. Dejaremos nuestra marca, la muerte en la caravana del hombre blanco. Rescataremos papel sagrado. Rajal. ¿Quién es Rajal? El más cruel y sanguinario jefe de beduinos que existe en el desierto. En el campamento, Rajal daba a los bandidos órdenes de partir inmediatamente. Ya se alejan, van a atacar la caravana. Pero, ¿a dónde? ¿Quiénes serán las próximas víctimas de estos chacales del desierto? Poco después, la pequeña caravana del profesor Farrell se acercaba al oasis del Bedum. Mira, Jane, los caballos han olfateado agua. Sí, papá, pero Sarur no puede más. Sus heridas son graves. Pero cada paso que daba nos acercaba más a una trampa mortal. Por fin, ¿lo ves, hija? Ahí está el oasis. Bendito sea Dios. Haciendo un esfuerzo supremo, Sarur levantó la mirada hacia el horizonte y... Esperen, no avancen más. ¿Qué sucede, Sarur? Algo extraño está cerca. ¿Ve usted los caballos, profesor? Ellos presienten algún peligro. Estás equivocado, Sarur. Sigamos adelante. En ese momento una gritería ensordecedora los paralizó de terror. ¡Los beduinos! El profesor Farrell fue el primero en disparar contra sus atacantes. ¡Hemos caído en una trampa! ¡Huye, Jane! ¡Sálvate! Valerosamente, Jane también se disponía a defenderse, pero su caballo, encabritado por el miedo, lo lanzó a tierra. A pesar de sus heridas, Sarur también mantenía a raya a los beduinos. Estos se mantuvieron fuera del alcance de las balas, hasta que el sanguinario Rajal, clavando su mirada sobre Jane, se lanzó sobre ella. En unos segundos atravesó el espacio que le separaba de la muchacha. «Por la memoria del profeta, mi alfanje pide la sangre de esta mujer extranjera». Jane comprendió que no tenía salvación. «Dios mío, protégeme». Pero cuando se disponía a descargar el golpe mortal, «¡Muere, extranjera ¡Ah!». Rajal cayó fulminado por un rayo. Al ver caer a su jefe, los beduinos se detuvieron sorprendidos, y uno por uno se desplomaron algunos más. ¿Qué los ha detenido, Sarur? No lo sé, pero alguien nos salva de la muerte. Tras las espaldas del profesor y de Sarur había surgido la figura de Calimán. «Deténganse, hienas, o caerán todos bajo el poder de mi arma. Es un demonio que protege a los blancos. Mi alfanje destruirá al demonio». Sin inmutarse, Calimán disparó su pequeña cerbatana y... ¡Ah! Aterrados por el poder de Calimán, los demás beduinos huyeron en desordenada carrera. «Calimán, ¿está usted aquí?» «Sí, Jane, por fortuna llegué a tiempo. ¿Está usted bien?» «Le debemos la vida. ¿Qué arma ha usado para matar instantáneamente a los beduinos?» «No están muertos, profesor, solo dormidos». «Entonces debemos matarlos cuanto antes». «No podemos asesinarlos, Sarur. Los tomaremos prisioneros». Ya en el oasis del Bedum... «¿Se siente mejor, Jane?» «Sí, Calimán. Creo que he dormido más de 2 horas. ¿Cómo se encuentran mi padre y Sarur?» «Ambos duermen plácidamente. He curado a Sarur con benéficas sustancias hindúes que le traerán alivio. Y he comprado nuevos corceles a una caravana que hace poco llegaron al oasis. Pronto podremos reanudar la marcha». «Oh, Calimán, ¿qué hubiera sido de nosotros sin usted?» Una gran admiración hacia aquel hombre increíble iluminaba el rostro bello de Jane. Por un instante las miradas de ambos se hablaron en ese lenguaje que solo los enamorados comprenden, pero un angustioso grito los sobresaltó. «¡Nila!». El subconsciente de Sarur le había hecho despertar. «Nila, Nila mía, tú estás en peligro y yo sin poder ayudarte». «¿Qué sucede, Sarur?» «Ah, señorita Jane, no soporto más este suplicio. Debo ir a salvar a Nila». «Serenidad, amigo mío. Aún debe reponerse. Espera un poco más». «¿Esperar? ¿Quién es usted para decirme lo que debo hacer?» «Sarur». Cuando Jane y Calimán salen. «Este hombre no me inspira confianza. Debe ser espía de Eric von Kraufen». Trabajosamente se levanta y... «Revisaré sus ropas. Quizá encuentre algún indicio». «Ah, como lo pensé. Trae oculto una estatuilla sagrada de Rames. Calimán es un traidor. Avisaré al profesor Farrell». Y más tarde. «No puedo creerlo, Sarur. Calimán parece noble y sincero. La estatuilla prueba lo contrario. Debemos vigilarlo. Pagará con su vida si intenta traicionarnos». Y al anochecer, Calimán va a ver a los prisioneros. El efecto de la droga ha pasado. Ahora debo interrogar a Rajal. «Por la ira del profeta, quítame estas ligaduras». «No, Rajal. Estás en mi poder y vas a responder mis preguntas. ¿Quién te ordenó atacar a la caravana?» «Eres un ingenuo. Un beduino nunca es delator. Ya puedes comenzar a torturarme. Moriré sin decir nada». «No, Rajal.
Puedo valerme de otros medios para hacerte confesar. Mírame fijamente. ¡Que el demonio te lleve! Los ojos de Calimán se clavaron como hojas de acero en los del beduino. Mírame, estás bajo mi poder. No, no. Rahal no pudo resistir más. Calimán lo había hipnotizado. Te ordeno que respondas a todo lo que voy a preguntarte. ¿Quién te ordenó atacar a la caravana? Erich von Kaufen. Bajo el dominio de la mente de Calimán, Rahal confesó todo. Me ordenó matarlos para robarles el papiro Rames. Así podrá tener los tesoros del faraón. Vive en unas ruinas del templo de Dendur, en la región de los espectros. Bien, Rahal, ahora graba tu nombre en mi mente. Calimán. Calimán. Poco después... Sí, profesor Farrell, el beduino Rahal ha confesado todo. Sé que ustedes van a la región de los espectros y yo deseo acompañarlos. Su compañía será muy valiosa. Pero antes debe explicarnos cómo tuvo esta estatuilla. Calimán explica cómo llegó a su poder la estatuilla, pero... ¡Miente! Usted es cómplice de Erich von Kaufen y puede llevarnos una emboscada. No, Sarur. Solo me interesa la seguridad del profesor Farrell y de la señorita Jane. La estatuilla debe guardarla usted, profesor. Mañana saldremos hacia la región de los espectros. Y ya fuera de la tienda... Solín, vigila a los prisioneros, pero no te acerques a ellos. Te relevaré más tarde. Al momento, Saif. Solín obedeció, pero el astuto Rahal tramaba algo. Agua. Por piedad, muchacho. Mi garganta arde. No debo acercarme a este bandido, pero ¿cómo dejarlo que se muera? Piedad. Me muero. Dame agua. Y cuando Solín se inclina sobre el jefe de los beduinos... ¡Ah! ¡Suéltame, bandido! ¡Quieto! Te ahorco con mis piernas. Las piernas de Rahal apretaban como tenazas de hierro. ¡Oh! Desata mis ligaduras o te mato. Unos minutos después, el beduino huía del oasis del Bedum. Y cuando Calimán llegó a relevar a Solín... ¡Solín! ¿Qué ha sucedido? Oh, Calimán, te he defraudado. Rahal huyó, me obligó a desatarlo y antes de escapar dio muerte a sus compañeros. Pobres infelices, no quiso exponerse a que ellos delataran su guarida. Inmediatamente Calimán avisa lo sucedido a sus compañeros. Profesor Farrell, debemos partir ahora mismo. ¿Pero a medianoche? No daremos tiempo a Rahal de que se reúna con sus hombres y vuelva a atacarnos. Saldremos inmediatamente a la región de los espectros. Poco más tarde la pequeña caravana avanzaba a toda prisa. Pronto nos veremos las caras, Erich von Kaufen. Me responderás por tus crímenes. Vigilando todos los movimientos de Calimán, el egipcio Sarur cabalgaba la saga. Nila, Nila. Al amanecer estaremos en la región de los espectros y podré librarte de las garras de Erich von Kaufen. En la región de los espectros, entre las ruinas del templo de Dendur, Erich von Kaufen. Con 10.000 demonios. Aún no he recibido noticias de Rahal. Espero que haya acabado con la caravana y me traiga el papiro Rames. Amo, al fin la egipcia ha despertado. Ahora la haré hablar, aunque la mate. Ah, mi bella esclava Nila, al fin podrás decirme cómo llegar a la tumba de Rames. Moriré igual que mi padre antes de revelarte el secreto. Lo harás, maldita. Esta vez no tendré compasión de ti. No tengo miedo al tormento. Sé que Sarur te hará pagar caro todo esto. ¿Sarur? ¿Acaso algún egipcio que te ama? Ahora debe estar muerto igual que los demás. Demasiada paciencia te he tenido. Ahora será Macón quien te martirice. ¿Te das cuenta? Será Macón. Nila tembló empavorecida al escuchar el nombre de Macón. Había oído sus horribles gritos cuando rondaba por los pasillos del templo. Macón era una horrible bestia de fuerza descomunal que gozaba con el sufrimiento humano y obedecía como un perro al despiadado Erich. Nila fue llevada al suplicio. Ahora Macón saciará su maldad. Macón, ¿te gusta esta mujer, verdad? Pues voy a dártela. No, no. La bella egipcia quedó a merced del monstruo que avanzó hacia ella. Anda, Macón, disfruta torturándola, anda. No, por piedad no lo deje acercarse más. Míralo, está ansioso por clavar sus garras en tu cuerpo. Aún puede salvarte. ¿Quieres confesar? No, no diré nada. Bien, Macón, es tuya. Es tuya, tómala. No, no, por piedad no. Nila sentía ya sobre su rostro el aliento fétido de la bestia que la miraba con ojos diabólicos. No, que no se acerque, que no se acerque. Es tu última oportunidad. Confesarás el secreto del papiro Rames. No, prefiero morir. Tú lo has querido, sobre ella, Macón. No, no, ¡ay!
El monstruo apretó salvajemente entre sus brazos el delicado cuerpo de la muchacha. ¡Ay! Esto hasta que... ¡Déjala, miserable! ¡Obedece, maldito! Instintivamente, Nila aprovecha el momento para huir enloquecida por el horror. ¡Vamos, Macón! ¡Tráemela! Ha huido hacia el foso de los cocodrilos. Nila corrió desesperada por un oscuro pasillo hasta que de pronto estuvo a punto de caer en un enorme foso en cuyo fondo... Pero era tarde para retornar. ¡Oh no! Esa terrible bestia viene hacia acá. Jadeante, con el odio reflejado en sus ojos, Macón avanzaba hacia ella. ¿Debía saltar al fondo del foso de los cocodrilos o esperar a que llegara junto a ella el asqueroso monstruo? Iniciamos este capítulo viendo algo que vimos al final del anterior episodio, el cómo Macón está acosando a Nila, la cual piensa en esos momentos: tendré que lanzarme al foso de los cocodrilos. Macón, el monstruoso esclavo de Eric von Kroffen, lanzó un terrible zarpazo sobre Nila. Llena de terror, la muchacha dio un paso atrás, pero estaba a punto de caer al vacío. Abajo, en el fondo del foso, los gigantescos sauros esperaban ansiosamente a su presa. Las piernas de Nila iban a doblarse. Su cuerpo temblaba en convulsiones. Estaba a punto de desmayarse. «No puedo más. Pronto estaré contigo, padre mío». Y de pronto la pared se dio tras sus espaldas y... «¡Oh! Aún no debes morir, hermosa Nila, pero pronto te arrepentirás de vivir. Voy a torturarte hasta arrancar el secreto de tus labios moribundos». Mientras tanto, el grupo de Calimán... «Forzaremos la marcha a lo máximo. Es necesario llegar al Valle de los Espectros al amanecer». ¿Resistirán los caballos, Calimán? Espero que sí, Solín. De ellos depende nuestra suerte. Pero poco después... ¿Qué sucede, Calimán? ¿Por qué se ha detenido? Algo anormal se avecina. Rápido, tratemos de llegar a esas rocas. Espoleando sus caballos, todos siguieron a Calimán. Faltaba poco para llegar a las rocas cuando 3 jinetes surgieron de la oscuridad tapándoles el paso. Yo me encargaré de ellos. ¡Beduinos! Como una saeta, Calimán se lanzó sobre el primer beduino. Debo actuar rápido. Sorprendiéndolo con ágil maniobra, y desmontándolo como un muñeco. Haciendo un nuevo esfuerzo, levantó en vilo al bandido y lo estrelló contra otro de los beduinos que ya se disponía a atacarlo. ¡Sirve de algo, cobarde! Sin perder tiempo, Calimán corrió al encuentro del tercer jinete. Ahora tú recibirás tu parte, pero este rugió la pelea llamando a sus compañeros. ¡A mí, hijos del desierto! Mientras tanto, el profesor Farrell, Jane, Sarur y Solín llegaban hasta las rocas. Creo que nos atacará toda la banda. Son más de 50. En efecto, acudiendo al llamado de su compañero, los demás beduinos se lanzaron al ataque. Tenemos poco parque. Dejemos que se acerquen más para no fallar ni un solo tiro. Calimán advirtió el enorme peligro y corrió a unirse con sus amigos. Son los hombres del Rajal que vienen dispuestos a vengarse. En ese momento una descarga cerrada hizo caer a los primeros atacantes. Buen blanco, Sarur. No se esperaban esto. Furiosos, los bandidos continuaron su ataque, pero una nueva descarga diezmó a la vanguardia. Nuestros amigos se defendían valientemente. Con gran puntería, Solín disparaba su honda. ¿Qué le habrá sucedido a Calimán? Un grupo de beduinos decidió atacar por la retaguardia. Veremos si pueden con nosotros. Les cortaré la cabeza con mi alfanje. Pero ahí estaba Calimán. Los esperaba, esbirros del mal. Entablándose una lucha cuerpo a cuerpo. Acabemos con él, hermanos. Destrócenlo. Atrás, llenas. La furia de Amon-Ra los aplaste. Huyamos. Este hombre es quien venció a Rajal, nuestro jefe. Es un demonio. Mientras el profesor Farrell y los suyos. Se nos han agotado el parque. Aún me queda mi cuchillo, Sarur. Defenderé a mi hija hasta lo último. Que Dios nos ayude. Como si adivinaran lo sucedido, los bandidos redoblaron la carga. ¡A ellos! ¡Ya son nuestros! Solín continuaba disparando su honda valerosamente. ¡Revienten, ratas del desierto! Si estuviera Calimán con nosotros. Y cuando los beduinos estaban a punto de caer sobre sus víctimas, surgiendo de un espeso humo blanco, la figura de Calimán aterrorizó a sus enemigos. ¡Atrás, asesinos! Les devuelvo a sus hermanos. Reciban este cargamento de cobardes. Uno tras otro, Calimán fue tirando a los pies de los beduinos los cuerpos de sus compañeros. Y ahora apártense de mi vista antes de que con una sola palabra los destruya a todos. Con miedo supersticioso, los beduinos se alejaron, pero no perdieron de vista a nuestros amigos. Una vez más nos has salvado, Calimán. ¿Cómo lo hiciste, Saif? Fue sencillo, Solín. Un pequeño saco de pólvora y otro de azufre.
Esa fue la causa de la explosión. Pero los beduinos nos vigilan. Creo que volverán a atacarnos. Tenemos que aguardar aquí. Si abandonamos estas rocas, estamos perdidos. Al amanecer, varios kilómetros más allá, Rahal llegaba al Valle de los Espectros. Pronto estaré en el refugio de Erich von Kaufen. Y en las ruinas del templo de Dendur, donde Erich von Kaufen tenía su guarida. ¡Amo! Un jinete se acerca por el desierto. ¿Quién demonios puede ser? Es Rahal, el jefe de los beduinos. Su túnica blanca y roja lo hace inconfundible. Seguramente viene a decirme que ha destruido a la caravana y ya me trae el papiro Rames. Hay que recibirlo como se merece. Poco después, Rahal se encontraba ante la presencia de Erich. Bienvenido el más fiero de los hijos del desierto. Que Alá sea contigo. Espero impaciente tus noticias, Rahal. Que la benevolencia de tu corazón sepa perdonar mis errores. ¿Qué ha sucedido? ¿Recibiste al halcón con mi mensaje? Sí, Saif, y ataqué a la caravana como lo mandaste, pero no pude matarlos porque un hombre de poderes extraños lo impidió. Nos atacó con un arma infernal y mis hombres huyeron espantados. ¡Estúpido! ¿Cómo un solo hombre puede derrotarlos? Me disparó un dardo envenenado que me hizo dormir. Cuando me desperté era su prisionero. Después me hipnotizó y me obligó a confesarlo todo. ¡Me delataste, maldito! ¡Mátame! La vergüenza que me quema es grande, pero te prevengo. Ese hombre increíble se llama Calimán y viene hacia aquí en busca de venganza. Rata inmunda. Y horas después. Amo, otro beduino ha llegado. Dice que tiene copada la caravana de tus enemigos a varios kilómetros de aquí. Vienen derecho a la trampa. Los dejaré llegar. Erich manda traer a Rahal y... Escúchame, cobarde. Irás hasta donde están tus hombres y les ordenarás que se retiren. Quiero que Calimán y sus amigos lleguen hasta aquí. Les servirán de banquete a mis cocodrilos. Y mientras tanto, en medio del desierto... Es ya mediodía, Calimán. No podemos soportar este sol por mucho tiempo. Serenidad y paciencia, profesor. Los beduinos solo esperan que nos separemos de estas rocas para atacarnos. Pero la señorita Jane se encuentra muy mal. Temo que no resistirá. No hagan caso de mí. Es solo un mareo. Esto la reanimará. Era la última reserva de agua que nos quedaba. Y luego, ayudado por Solín, Calimán improvisa con su capa un toldo de sombra para Jane. Usted sabe que ella no resistirá mucho. Sí, Sarur. Pero solo al final jugaremos la carta más peligrosa. Dentro de 1 hora abandonaremos las rocas y cruzaremos por entre las filas de los beduinos. Quiera Alá que mi presencia aún les infonda temor y podamos salvarnos. Al cabo de 1 hora... Bien, ha llegado el momento. Vamos, amigos. ¿Dará resultado, Calimán? Yo confío en que saldremos con bien. Yo lo dudo. Lentamente nuestros amigos acortaron la distancia que los separaba de los asesinos del desierto. Mira, ya se acercan. Mi alfanje está sediento de sangre. Esperaremos a que estén en medio de nosotros y entonces, con serenidad pasmosa, Calimán fue el primero en internarse entre las filas de los beduinos. Los hombres de Rahal, como hienas hambrientas, solo esperaban el momento de lanzarse sobre sus víctimas. A la mitad del camino, Calimán se detuvo para dejar pasar a sus compañeros y guardarles la espalda. Era el momento que esperaban los beduinos. Lanzando horribles alaridos, se dispusieron a atacar. Pero la poderosa voz de un jinete que llegaba paralizó sus movimientos. ¡Alto! ¡No toquen a los extranjeros! ¡Es Rahal, nuestro jefe! ¡Rahal! Sin alterar un solo músculo de su rostro, Calimán continuó la marcha lentamente, seguido por sus compañeros. Poco a poco se fueron alejando del peligro. El Valle de los Espectros les esperaba. Y al atardecer... Profesor Farrell, he aquí el Valle de los Espectros. La pirámide de Rames III. Por fin será rescatada para la ciencia. Creo que debemos esperar hasta la noche para acercarnos a la pirámide. De acuerdo, así llegaremos hasta ella sin ser vistos. Los dejo en libertad de hacer lo que deseen, señores. Después de todo, la señorita Jane necesita descansar. Y aquella noche... Mira, Jane, la arquitectura de la pirámide es magnífica. A pesar del tiempo se conserva como una diosa de piedra. Profesor, allí están las ruinas del templo de Dendur. Pero qué extraño, no parece habitarlas nadie. Me acercaré a la entrada. Espere, Sarur. No debemos separarnos. Sería peligroso. Iremos todos.
Estoy seguro de que en estas ruinas se oculta Erik von Kroffen y tiene prisionera a Nila. Calma, Sarur, no debemos precipitarnos. Manteniéndose alertas, nuestros amigos desmontaron frente a la gran escalinata del templo de Dendur. Estas columnas también son magníficas, y las salas interiores deben ser maravillosas. Debemos actuar con cautela. Presiento que alguien nos observa. No creerá usted en los espectros, ¿verdad, Calimán? Fascinada por la belleza de las ruinas, Jane se aleja contemplándolas a la luz de la luna. Todo esto me tiene maravillado. Es de gran valor científico. Espere, profesor. ¿Qué sucede, Sarur? Me pareció ver una sombra hacia aquel lado, y de pronto... ¡Ay! ¡Es Jane, mi hija! Vamos hacia allá. Jane, ¿qué le pasa? Oh, Calimán, ahí un espectro. Dios mío, avanza contra nosotros. Sarur y el profesor llegan. ¡Quieto, espectro infernal! ¡Quieto o disparo! No lo hagas, Sarur. Podría causar graves problemas. Y en ese momento... ¡Macón! ¡Macón! No molestes a huéspedes tan distinguidos. Bienvenidos a mi casa, señores. Les ruego disculpen a mi fiel esclavo, Macón. Sarur no pudo esperar más. ¿Usted es Erik von Kroffen? Sí, ese es mi nombre. Ahora va a responder de sus crímenes. ¿Qué significa esto? Espere, Sarur, no se exalte. Permítame que sea yo quien pregunte, será más conveniente para todos. Calimán estaba en lo cierto. Ocultos en la oscuridad, una docena de esclavos armados estaban listos para atacar a una señal de Erik. Dígame, Erik von Kroffen, ¿conoce usted al anciano Tabor y a su hija, la princesa Nila? ¿Nila? Jamás he escuchado ese nombre. Usted la compró en el mercado de esclavas de Wadi Alfa, después de que fue raptada por el beduino Ali Faraf. Me temo que este joven está loco. ¿Conoce usted al beduino Ali Faraf? Caballeros, les aseguro que no conozco a ese beduino ni al anciano Tabor, y menos aún a la princesa Nila. ¡Miente! Usted tiene prisionera a Nila. Usted... Calma, Sarur. Quizá usted está equivocado. No podemos acusar a este caballero sin motivo. ¿Trata de defender a este hombre? Solo trato de ser justo con quien nos brinde el abrigo de su casa. Celebro que lo comprenda así, Calimán. Y ahora síganme, se lo suplico. Dispondré las mejores habitaciones para ustedes. Poco más tarde, cuando han quedado solos, Calimán, ¿por qué ha defendido a Erik von Kroffen? Serenidad y paciencia, Sarur. Debemos ser más astutos que él y esperar el momento de hacer justicia. Sé que tiene prisionera a Nila, no podré contenerme. Si quiere salvarla, debe fingir tranquilidad ahora. Erik ofreció una suculenta cena a nuestros amigos. Debo confesar que me siento feliz de tener huéspedes tan distinguidos. Su casa es de verdad interesante, Erik von Kroffen. Tiene usted joyas arqueológicas muy valiosas. No sabía que estas figuras tuvieran tanto valor. Un comerciante en especias como yo no sabe mucho de objetos de arte. ¿Acaso he encontrado esas joyas en el interior de la pirámide de Rames? Oh, no. Creo que no existen entradas para el interior de la pirámide. Estas figuras las he comprado a vagabundos que pasan por aquí. Bien, amigos. Creo que es hora de retirarnos a descansar. El viaje ha sido arduo. Es verdad, yo estoy deshecha. El profesor Farrell y su hija Jane fueron llevados a sus habitaciones muy distantes de las que ocupaban Calimán, Solín y Sarur. Mañana mismo iniciaremos nuestra investigación en la pirámide. ¿Será suficiente con la mitad del papiro Rames que tenemos? Y tras el muro de aquella habitación, Erik escuchaba. Tal como lo suponía, el profesor Farrell tiene una parte del papiro Rames. Esta noche será mío. Ya avanzada la noche en la habitación de Calimán, procuré descansar, Sarur. Es tarde. No puedo, presiento que alguien nos vigila. De pronto un horrible quejido le heló la sangre. ¡Oh! ¿Oye usted, Calimán? Escuche, parece una voz de ultratumba. Parece brotar de las paredes. Es cierto, sale de ese pasadizo. Sigilosamente entraron a un oscuredizo pasadizo que comunicaba con las catacumbas del templo. Es difícil ver en esta oscuridad. Silencio, Sarur. Alguien se acerca. Calimán y Sarur quedaron paralizados de espanto frente a lo que veían. No es posible. Una espantosa momia egipcia de gran estatura avanzaba lentamente. En las oscuras cuencas brillaban con un tono rojizo los ojos que simulaban dos ascuas. Calimán descubrió un pequeño recoveco en el pasadizo. «Rápido, Sarur, ocultémonos aquí». El frío de la muerte estremecía sus cuerpos. La momia estaba junto a ellos. «Si nos toca, estamos perdidos». Pero lentamente siguió su marcha. Va hacia el otro extremo del pasadizo, hacia donde están las habitaciones de Jane y el profesor.
Silenciosamente nuestros amigos siguieron el cadáver viviente por el pasadizo secreto, pero... ¡Calimán! Cuidado, cuidado, Calimán, no pensará usted golpear a su amigo Eric. ¿Qué hace usted aquí? Escuché voces y salí de mis habitaciones para ver qué ocurría. Al principio no pude reconocerlos en la oscuridad. ¿Qué le sucede? Una momia, Eric. O quizá alguien disfrazado de momia. ¿Están bromeando, caballeros? En los años que llevo de vivir aquí nunca he visto ninguna. Pues nosotros la hemos visto. Y en ese momento... ¡Auxilio! ¡Es el profesor! Vamos a sus habitaciones. Paralizado por el terror, el profesor era aplastado por las esqueléticas pero poderosas manos de la momia. ¡No, no! ¡Auxilio! Mientras tanto, Calimán y Sarur corrían desesperadamente por los pasillos del templo. Debe ser la momia que atacó al profesor. Creyendo muerta a su víctima, la momia buscó algo entre las pertenencias del científico cuando... ¡Profesor! ¿Qué le sucede? Poniendo en tensión todos los poderosos músculos de su cuerpo, Calimán trataba de derribar la puerta. ¡No es posible abrirla! ¡A un lado, Sarur! Al tiempo que el horrible cadáver viviente se dirigía a la habitación de Jane. Y al fin... ¡Profesor Farrell! ¿Está usted bien? ¡Conteste! Una momia gigantesca. Momia. ¿Una momia? Profesor, en la habitación no hay nadie más que nosotros. Tal vez esté oculta en algún sitio. Me apretó la garganta con sus manos heladas, hasta dejarme casi inconsciente. Y después me pareció que buscaba algo entre mi equipaje. ¿Y qué podría buscar en su equipaje una momia, profesor? ¡El papiro Rames! Eso debe haber buscado. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, el profesor logró incorporarse. El papiro Rames lo guardé en este cofre. No, por fortuna no se lo llevó. Aquí lo tengo. ¿El papiro Rames? ¿Qué valor tiene ese documento, profesor? Solo tiene valor para la ciencia. ¿Es acaso el pergamino que dice cómo llegar hasta la tumba de Rames III? Sí. ¿Cómo sabe usted de eso, Von Crofen? Caballeros, la leyenda del papiro Rames la sabe todo el mundo. No trate de engañarnos más, Eric Von Crofen. Usted es un ambicioso asesino. Alto, Sarur. Hay algo más grave que atender. Jane ha desaparecido. Mi hija. La momia se la ha llevado. Pero no hay lugar por donde haya salido de esta cámara. Salió por alguna puerta secreta. Ayúdenme a buscarla. Aprovechando la confusión, Eric se retira encerrándolos herméticamente. Idiotas. Creen que pueden luchar contra mí. Poco a poco van cayendo en mis trampas y no podrán defenderse. ¡Macón! ¡Macón! Y en la habitación... ¡Calimán! Eric nos ha encerrado en esta cámara. Ahora más que nunca debemos encontrar la puerta secreta. Es inútil. Entregaré a Eric Von Crofen el papiro Rames para que me devuelva a mi hija. Eric por su parte hacía planes. Macón, tráeme el cesto de las cobras. Les harán compañía a nuestros huéspedes en su habitación. El monstruoso esclavo de Eric obedeció a su amo sin tardanza. Mientras tanto, en los oscuros pasadizos del templo, la horrible y gigantesca momia conducía a Jane hacia su tumba. La muchacha no había perdido el conocimiento, pero un terror indescriptible la había paralizado por completo. Sentía alrededor de su cuerpo los helados brazos del cadáver viviente y escuchaba sus lentos pasos, su crispante quejido en medio de la oscuridad. Al fin fue puesta sobre una plancha de piedra y la horrible momia extendió las huesudas manos hacia su garganta. ¿Serán los últimos momentos de Jane? ¿Logrará salvarla Calimán? Y viendo esta última escena, es que terminamos el capítulo número 5 de Los Profanadores de Tumbas. Iniciamos el capítulo número 6 viendo cómo la momia que raptó a Jane en el anterior episodio la está poniendo en una plancha de piedra. Paralizada por el terror, Jane veía acercarse a la horrible momia. Su fin había llegado. Las huesudas manos, cubiertas de vendajes milenarios, casi tocaban su rostro, y en el fondo de las cuencas vacías 2 ascuas brillaban intensamente. De pronto la figura espectral se detuvo. Solo las manos heladas tocaron el cuerpo de Jane con torpe suavidad, y la momia quedó inmóvil, como fascinada frente a su víctima. Y mientras tanto Eric... Bien, Macón, has traído las cobras. Ahora morderán y se enredarán en los cuerpos de Calimán y sus compañeros. Los venenosos reptiles cayeron dentro de la cámara en que estaban encerrados nuestros amigos, que no advertían el peligro. Estoy seguro de que existe una puerta secreta en esta habitación. Ya hemos tocado en todas las partes, creo que es inútil. No podemos abandonar a Jane, la momia puede matarla. Debemos seguir buscando, ayúdenme. Calimán, mire, cobras, muchas cobras.
Lenta pero inexorablemente, los reptiles avanzaban hacia ellos. ¡Gran Dios! ¡No tenemos salvación! ¡Pronto, Sarur! ¡Sigamos buscando! Eric contemplaba la escena con impaciencia. ¡Más serpientes! ¡Quiero verlos ahogarse en medio de ellas! Macón, trae otro cesto de cobras. Lo encontrarás en los pasillos de las catacumbas. El monstruoso esclavo obedeció bajando a los oscuros subterráneos del templo. En tanto que... Calimán, estamos perdidos. Serenidad y paciencia, profesor. Aún tenemos vida para luchar. Creo que no nos queda nada por hacer. Son más de 50 serpientes. Quietos. El menor movimiento hará que se lancen sobre nosotros. Creo que voy a caerme. Todo me da vueltas. Desesperadamente las manos de Calimán continuaron buscando tras sus espaldas, y cuando todo lo creía perdido... ¡Ah! ¡Aquí está! Sus dedos habían tocado el resorte oculto que abrió la puerta. ¡Rápido, Sarur! ¡Profesor! ¡Salgamos por aquí! Y al fin, la puerta se cerró tras de nosotros, justo a tiempo. Estamos en los pasadizos secretos del templo. Dentro del mismo laberinto de las catacumbas, Macón se dirigía a buscar el cesto de serpientes cuando... ¡Oh! La momia inspiraba terror a Macón, pero la belleza de Jane le atraía irresistiblemente. Dentro de su estrecho cerebro, Macón pensó que la momia iba a quitarle la mujer que deseaba para él, y avanzó sigilosamente hacia su enemigo dispuesto a arrebatársela. Pero cuando llegó al lado de Jane... ¡Oh! El esclavo se defendió haciendo tambalear a su enemigo. Sin embargo, un terrible golpe de la momia estrelló a Macón contra el suelo. El monstruoso esclavo se levantó trabajosamente, pero la momia se le acercaba sin remedio, y nuevamente se trenzaron en descomunal lucha. Herido por el golpe, Macón luchaba en desventaja contra la invencible fuerza del cadáver viviente. Furiosamente trataba de hundir sus dedos en las cuencas vacías de la momia, pero ésta apretaba cada vez más su garganta. Y mientras tanto, Eric von Kroffen... Tarda mucho ese estúpido esclavo. Iré a buscarle. Y cuando llegó hasta el lugar de la lucha... ¡Por Satanás! ¡Macón se está muriendo! Tengo que acabar con esa maldita momia. Haciendo un esfuerzo desesperado, Eric trató de derribar unas pesadas vigas sobre las que luchaban. La locura del pánico dio fuerzas a Eric para lograr su cometido. Un diluvio de piedras cayó sobre los contendientes sepultándolos instantáneamente. No lejos de ahí... ¿Escuchó usted, Calimán? Sí, Sarur. Parece un derrumbe. Jane debe estar en peligro. Jane, hija mía. Pareció ser por aquel lado. Es difícil decirlo. El eco lo hizo vibrar por todas partes. Consumada su obra, Eric decidió rescatar a Jane. Me llevaré a la muchacha, puede serme útil. El alemán conocía perfectamente los oscuros pasadizos del templo y pronto salió de ellos. Será mejor cerrar todas las puertas secretas. Y ahora tú, pequeña mía, recibirás tu parte. Haré contigo un hermoso experimento. Te inyectaré una fuerte dosis de esa sustancia y quedarás como muerta en vida. No pensarás, ni escucharás, ni podrás moverte. Solo tu corazón latirá. Quedarás como un zombi. Vamos a ver. Así. Ya el veneno corre por tus venas. Listo. Ahora quedarás en estado inconsciente durante días y días, como muerta en vida. En las profundidades de las catacumbas, las piedras del derrumbe eran removidas lentamente. Poco después, el monstruoso Macón salía arrastrándose trabajosamente. Dejando un rastro de sangre, avanzó dolorosamente por los intrincados pasadizos, hasta llegar a la prisión de Nila, la princesa egipcia que lanzó un grito de terror al ver acercarse su maltrecho verdugo. Sarur escuchó el grito de su prometida. «¡Calimán! ¿Ha oído usted? ¡Es Nila!». Lleno de angustia, Sarur se lanzó como un loco buscando la dirección por la que venía el grito de Nila. «¡Nila! ¡Nila! ¿Dónde estás?». «Espere, Sarur. El eco hace que el grito se escuche en todas partes. Regrese o se perderá en las catacumbas». Aunque débilmente, Eric también había oído el grito. «Nila. Debe haber atacado a la momia. Si Nila muere, nunca sabré el secreto de la otra mitad del papiro Rames». En su precipitación, Eric deja abierta la puerta secreta que da a las catacumbas. Ese espectro infernal estropea mis planes. «Ah, no ha sido la momia, sino Macón quien ha venido a visitar a Nila. Lo reanimaré con un poco de agua». «Vamos, animal, despabilate, creí que ya habías muerto». Mientras tanto, Solín, que había quedado dormido en la habitación, se despierta sobresaltado. «¡Calimán! ¡Oh, me ha dejado solo! Esto es peor que si me atacaran 1000 beduinos juntos». Y de pronto... «¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! Es la señorita Jane. Señorita Jane, ¿qué le sucede? Dios mío, creo que está muerta».
En ese momento, Calimán, Sarur y el profesor descubrían un débil rayo de luna en la oscuridad del pasadizo. «Mire, Calimán, esa luz debe ser de alguna salida». «Efectivamente, profesor, al fin hemos llegado a una salida». «Debemos tener cuidado, puede ser una trampa». Y poco después, Calimán traspuso la puerta secreta. «¡Calimán! Solín, qué agradable sorpresa, muchacho. ¿Qué te sucede?» «Oh, Calimán, la señorita Jane está muerta. La encontré aquí hace poco». «No está muerta, Solín, respira débilmente». «Jane, ¿qué te ha sucedido?» «Tal vez un shock nervioso al verse atacada por la momia. Trataré de reanimarla». En ese momento, Eric regresaba a los salones del templo, seguido trabajosamente por Macón. «Detente, Macón. Oigo voces». «Maldita sea. Creo que Calimán y sus compañeros lograron salvarse del ataque de las cobras y han encontrado a la muchacha rubia». «Bien, Macón. Ahora debemos preparar una coartada». «Ah, señores, qué bueno que los encuentro». «Eric, otra vez usted, asesino». «Mi fiel esclavo Macón y yo hemos perseguido a la momia que robó a la señorita Jane. Luchamos contra la momia hasta lograr que su hijo huyera, profesor. Mire usted cómo hemos quedado». «¿Cómo está la señorita Jane?» «Creo que sufre un terrible shock nervioso que la hizo perder el sentido». «Profesor, observe el brazo derecho de Jane. Hay una mancha de sangre en la vena, como si lo hubieran inyectado». «Usted es el culpable, Eric von Kroffen». «Sarur, es usted un impulsivo, pero recuerde que yo estaba con ustedes cuando la momia raptó a la señorita Jane». «¿Quiere hacernos creer que la momia inyectó a la señorita Jane?» «No, me temo que ella no ha sido inyectada, sino mordida por una extraña y venenosa serpiente. Ahora lo importante es llevar a Jane a una habitación más confortable. Trataré de hacerla reaccionar. Su vida está en peligro». ¿Y más tarde? «Es inútil. Está bajo el efecto de un veneno o una droga muy poderosa. Tendré que recurrir a la hipnosis». Concentrando su mente en un esfuerzo supremo, Calimán trató de ordenar a Jane por telepatía que recobrara el conocimiento. Su cerebro no responde. Sé que me escucha, pero está paralizada totalmente como un zombi. «Saif, estás agotado, creo que debes descansar». «Sí, Calimán, descanse. Ahora solo puedo esperar un milagro». La primera claridad del amanecer sorprendió a nuestros amigos vencidos por el cansancio. Solo Solín estaba despierto y vigilante. Mientras tanto, Eric von Kroffen: «No puedo tolerar más esta situación. Eliminaré a Calimán hoy mismo y los mataré a todos, incluso a Nila. Creo que con la mitad del papiro Rames que trae el profesor podré llegar hasta el tesoro del faraón». Ya avanzada la mañana, reinaba gran agitación en torno a las pirámides de Rames. «Algo sucede allá afuera, Sarur. Parece algo serio. Iré a investigar». «¿Qué es lo que pasa?» «La momia. Hemos visto huellas de la momia. Se internan por esta entrada recién abierta en la piedra. Creo que conduce a la tumba del faraón Rames III». Y poco después, la entrada de un estrecho pasadizo estaba oculto por piedras y arena. «Sarur, estoy seguro de que se trata de la tumba de Rames. Espero que no sea inútil el sacrificio de Jane. Entraré por ese pasadizo para bien de la ciencia». «Recapacite, profesor. Eso puede costarle la vida». «Cada vida tiene su meta, Calimán. La mía está en el fondo de esa pirámide». «Pero, profesor, esto puede ser tan solo una trampa de Eric». «Debo correr el riesgo. No puedo flaquear cuando ha llegado el momento decisivo». «Entonces yo lo acompañaré». «¿Y su hija Jane?» «Usted me ha demostrado gran amistad, valor y sabiduría, Calimán. Le ruego que la proteja mientras vuelvo». Sin esperar más, el profesor Farrell, acompañado por el egipcio Sarur, entró en la pequeña puerta de la pirámide. 20 minutos después, Eric aparentó que llegaba de un paseo por el desierto. ¿Qué sucede?» «La momia, amo, la momia. Hemos visto sus huellas que se internan al fondo de la pirámide. Los extranjeros, el anciano y el egipcio han entrado a la pirámide». «Malo, muy malo. La momia puede matarlos». Eric se dirigió hacia Calimán. «No debió usted permitir que nuestros amigos entraran. Le propongo que vayamos a rescatarlos ahora mismo». «¿Por qué?» De pronto un grito de horror se escuchó dentro del pasadizo de la pirámide. ¡Ay! Una tarántula gigantesca había caído sobre el profesor, que no se atrevía a moverse. Rápido como el rayo, Sarur blandió su puñal y con limpio golpe libró al científico de aquel peligro. Afuera, Calimán se resistía a dejar sola a Jane. «Bien, Calimán, usted ya ha visto a la momia. Sobre su conciencia pesará la muerte de sus amigos. Iré yo solo a rescatarlos». «Eric, la vida de usted garantiza la de Jane. Si algo le pasa a ella, usted me responderá con su propia vida. Vamos a la pirámide». «Solín, cuidarás de la señorita Jane.
Yo regresaré pronto. Ten confianza en mí, Saif. ¿Lleva algo para defenderse, Calimán? Ya lo sabrá a su tiempo, Eric. Los dos hombres llegaron hasta la extraña puerta de la pirámide. Vamos, entremos. A muchos metros de distancia, perdidos en el laberinto de pasillos, según el papiro Rames, coincide con este pasadizo hasta llegar a una escalinata. Espero que podamos después salir de aquí. No lo dudes, Sarur. Las indicaciones del papiro son muy claras. Y poco después... Aquí está la escalinata. Cada vez se siente más frío en estas catacumbas. Mira, Sarur, es el salón de los sacerdotes. Está rodeado de sarcófagos. Sí, deben contener los cuerpos de los sacerdotes egipcios. Cuidadosamente el profesor Farrell examinó las interesantes cubiertas. ¡Mire, profesor! ¡Huellas! ¡Huellas gigantescas! Sí, y van directas a ese enorme sarcófago. ¿Será acaso la momia que la atacó anoche, profesor? Es necesario que vuelva a ver a esa momia. Debo estudiarla. Es muy peligroso. Sin pensarlo más, el profesor trató de abrir el gigantesco sarcófago. Ayúdame, Sarur. La tapa es demasiado pesada. ¿Lo ha pensado bien, profesor? Sarur, no es tiempo de dudar. Ayúdeme. Los dos hombres unieron sus fuerzas para abrir el sarcófago. Ante sus aterrorizados ojos apareció el cadáver embalsamado hacía millones de años. Es horrible. Creo que se trata de un gran sacerdote. A pesar de sus profundas cuencas vacías, la momia parecía mirarlos fijamente con odio. Mientras tanto, Eric y Calimán... Por aquí, Calimán. Sus amigos no deben estar lejos. Parece que usted conoce bien estos pasadizos, Eric. No, Calimán. Solo tengo una gran intuición. Rápido. Creo que han entrado por aquí. Vamos. Eric se alejó súbitamente de Calimán. Eric. Creo que he escapado por una puerta secreta. Y de pronto... He quedado atrapado en este túnel. Todo ha sido obra de Eric. Calimán busca inútilmente la manera de salir de aquella trampa, mientras en el fondo del túnel una reja se abre, y dos enormes panteras entran silenciosamente. Oh, tengo compañía y creo que poco amigable. Con admirable serenidad, Calimán dio unos pasos atrás hasta llegar al frío muro. Es inútil buscar una salida. No la hay por ninguna parte. Gruesas gotas de sudor surcaron la frente de Calimán, que comprendía la magnitud del peligro en que se encontraba. Hambrientas, las fieras se dispusieron a atacar. Si pudiera alcanzar aquella saliente del muro. Y en ese momento, con rapidez felina, Calimán esquivó el ataque de la primer pantera. Aprovechando el aturdimiento de su enemigo, Calimán saltó por encima de ella. Trataré de llegar a la saliente del muro. Pero la otra fiera le cerraba el paso dispuesta a saltar sobre él. De un salto asombroso, Calimán logró alcanzar la estrecha saliente. Ahora o nunca. Sus manos recias y musculosas se ansiaron con fuerza desesperada, mientras las fieras se revolvían furiosas al verse burladas, pero el filo de la roca cortaba sus dedos haciéndolos sangrar. No podré sostenerme mucho tiempo aquí. Las panteras daban saltos furiosos pegando contra el muro, hasta que una de las garras alcanzó a herirlo. ¡Oh! Al olfatear la sangre fresca rugieron enloquecidas. El cuerpo de Calimán se estremeció. Es inútil querer impulsarme más arriba. La pared es lisa como el cristal. Los dedos sangrantes de Calimán comenzaron a resbalar poco a poco de la piedra saliente. No podré sostenerme más tiempo. ¿Será acaso este el fin de Calimán? Y viendo esta última escena, viendo a Calimán ante el peligro de las panteras, es que terminamos el capítulo número 6 de Los Profanadores de Tumbas. Iniciamos este capítulo número 7 viendo algo que vimos al final del anterior episodio, como Calimán se encuentra al peligro de unas panteras que lo están acechando. En este momento vemos cómo Calimán piensa: es inútil, estoy alargando mi agonía, tendré que dejarme caer. Atrapado en una trampa en el fondo de la pirámide del faraón Rames III, Calimán es atacado por dos gigantescas panteras que tratan de devorarlo en un esfuerzo supremo. Ha logrado salvarse colgándose de una elevada saliente del muro, pero las filosas piedras cortan sus dedos despiadadamente. Abajo, hambrientas fieras enloquecidas por el olor de la sangre fresca esperaban con impaciencia su presa. No resisto más. Lentamente los dedos de Calimán fueron resbalando de la estrecha saliente de piedra hasta que el hombre increíble se precipitó a una muerte segura. Eric, mientras tanto, escuchaba al otro lado del muro sin que le fuera posible ver lo que le acontecía a Calimán. Daría lo que fuera por ver cómo las panteras devoran a Calimán, pero debo contentarme con escuchar. Y de pronto, ya no se escucha nada. Las panteras han dejado de rugir. La lucha ha terminado y ahora las fieras se dan un banquete.
Satanás ha cargado con tu alma, Calimán. Ahora solo quedan el profesor Farrell y Sarur. En efecto, el profesor y Sarur proseguían en su intento de investigación científica. Aquí la tienes, Sarur. Horrible pero muy interesante. Parece increíble que apenas anoche nos haya atacado. Veremos si este sarcófago está marcado en el papiro. Alúmbrame, Sarur. Y sin que nuestros amigos lo advirtieran, la gigantesca momia se incorporó de su tumba de siglos, y en pocos momentos... ¡Profesor! ¡Oh, gran Dios! No, no te acerques, espectro infernal. Las balas no le hacen ningún daño. Precipitadamente el profesor trató de huir, pero... ¡Oh! Al perder el sentido, suelta el valioso papiro con el plano del tesoro del faraón. Aquel accidente le salva la vida, pues la momia se dirige al papiro Rames. Llevándoselo torpemente entre sus manos, huye al acercarse una luz. Debe haber sido el profesor quien disparó, quizá contra la momia. Aquí están, veré si aún viven. Profesor, ¿qué le ha pasado? Oh, mi cabeza, mi cabeza. Y poco después, la momia volvió a atacarnos. Le disparé, pero fue inútil. Es un milagro que aún estén vivos. ¿A qué vino usted aquí? Para ayudarlos. Pensé que... ¡Sarur! El papiro ha desaparecido. Busquémoslo, profesor. La momia se lo ha llevado. Es verdad, el sarcófago está vacío. Profesor Farrell, le advertí que poseer el papiro Rames era peligroso. Debemos salir de aquí cuanto antes. Estamos indefensos ante los misterios del más allá. Sin esperar más, los tres hombres iniciaron el camino de regreso a la superficie. Me apena confesarlo, pero empiezo a creer que la momia era un supremo sacerdote que custodia la tumba de Rames desde hace siglos. Quizá por eso quería rescatar el plano de la tumba del faraón Rames. Y de pronto... ¡Oh, qué descuido, caballeros! Olvidé mi revólver en la cámara de los sarcófagos. Sigan ustedes. Yo regresaré por él y les daré alcance luego. Fuertemente impresionados por el peligro que corrieron, el profesor y Sarur siguieron el camino hacia la superficie. Eric regresó sobre sus pasos. Estúpidos, lo han perdido todo. Minutos después llegó a la sala de los sarcófagos, pero... ¡Maldición! La momia caminaba lentamente por la sala en actitud amenazante. Ahora no podría acercarme a ella, me mataría. El alemán esperó pacientemente hasta que el cadáver viviente regresó a la tumba. Sigilosamente, Eric llegó hasta el sarcófago. La gigantesca momia yacía letargada como si nunca se hubiera movido en muchos siglos. Ahora veremos si lo tiene. Y en su mano derecha, fuertemente aprisionado, mantenía el papiro Rames que había quitado el profesor Farrell. Respirando anhelosamente con gran ansiedad, Eric despojó el cadáver del viejo y valioso pergamino. Ya está. Ahora el papiro es mío, y el tesoro Rames también lo será dentro de poco. Y mientras tanto el profesor y Sarur... Al fin volvemos a respirar aire puro. Creí que nunca volveríamos a ver la luz del sol. Sin esperar más, fueron en busca de Jane. Jane, ¿cómo estás, hija mía? Dime, Solín, ¿dónde está Calimán? Creyó prudente seguirlos a ustedes a la pirámide. Eric dijo que estaban en peligro de muerte. Por la mente de Sarur volvió a cruzar una sombra de duda. Nuevamente creo que Calimán es un traidor. ¿Por qué abandonó a la señorita Jane? Y muy poco después... Ya estoy de vuelta, caballeros. Eric, Calimán ha desaparecido. Entró a buscarnos a la pirámide. Es extraño que no le hayamos visto en los subterráneos. Tal vez se perdió en el laberinto de los pasillos. O tal vez esté muerto en el interior de la pirámide. Allí existen tarántulas y víboras venenosas, además que muchas trampas mortales para los intrusos. Calimán no debe morir. Iré a buscarlo a la pirámide. Espera, muchacho. Déjenlo. Tal vez quiera morir en la misma tumba de Calimán. No diga eso, Eric. Valientemente, Solín entró a los subterráneos de la pirámide en busca de su señor. Y mientras tanto, Eric Van Kroffen... Profesor Farrell, usted debe desistir de su intento. Lo mejor será que regrese ahora mismo al Cairo. ¿Abandonar el intento de llegar hasta la tumba del faraón Rames III? No le queda de otra, ya no tiene el papiro y su amigo Calimán está muerto. Además, creo necesario atender a su hija Jane. Me temo que esté en peligro de muerte. Es cierto. Ya nada me importa sino salvar a Jane. Pero, ¿cómo llevarla hasta el Cairo si está enferma? Caballeros, yo puedo aliviarla. He estudiado viejos libros de medicina egipcia y creo saber lo que tiene. Si la señorita Jane muere, morirá usted también, Eric, se lo juro. Eric, dígame cómo cuidarla. Luego nos iremos de aquí inmediatamente. Prométamelo, profesor. Ustedes no deben estar aquí más tiempo. Es mucho afán de deshacerse de nosotros. Prefiero la soledad, amigo Sarur.
Le confieso que su presencia empieza a serme insoportable. Eric, mi hija debe curarse. Cuente con mi promesa de marcharnos para siempre. El astuto alemán conocía el secreto para reanimar a la hermosa Jane. ¿Lo ve, profesor? Ha bastado con provocar una pequeña hemorragia en la yugular para volverla a la normalidad. Poco a poco Jane parecía volver en sí. Se ha quejado. Recobre el sentido. Amon-Ra ha escuchado mis oraciones. Jane, hija, ¿cómo te sientes? Papá, oh, qué terrible ha sido todo esto. Señorita Jane, mi esclavo Macon y yo la salvamos de las garras de la momia hace 2 noches. Al cabo de unos minutos, Jane pudo reponerse completamente. Apenas puedo creer que estuve inconsciente tanto tiempo. ¿Qué ha ocurrido mientras tanto, papá? La momia nos ha despojado del papiro Rames, hija, y ustedes marcharán al Cairo mañana temprano, señorita Jane. ¿Es cierto eso, papá? He dado mi palabra, hija. Y justo en ese momento... ¡Profesor Farrell! ¡Lo he encontrado a Calimán! Ansiosamente todos siguen a Solín, que se interna por los oscuros pasadizos de la pirámide. ¡Vean! Tras esa reja está el turbante de Calimán. Es cierto, pero también hay 2 gigantescas panteras. Pero ¿dónde está Calimán? ¡Qué desgracia, amigos! Calimán debe haber sido devorado por esas panteras. ¡Dios mío! ¡Es horrible! Calimán ha muerto por ayudarnos en esta empresa. Era un hombre valiente. Deben resignarse, profesor. De ese buen hombre llamado Calimán solo nos quedará un buen recuerdo. Saif, tú no puedes morir y dejarme solo. De pronto una risa burlona retumba en los subterráneos. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Quién ríe? ¿Quién? Es mi señor Calimán, estoy seguro. Calimán, quiera Dios que sea verdad. La risa parecía brotar de las paredes llenando los oscuros pasadizos. Esto es sobrenatural. Calimán fue devorado por las panteras, estoy seguro. Eric, su juicio es demasiado aventurado. Es su voz, pero ¿cómo puede estar vivo? Seguramente es su espíritu. Está demasiado nervioso, Eric. ¿Acaso es su conciencia? La hora de mi muerte aún no ha llegado. Véanme, señores. Calimán, ¿estás vivo? No, no puede ser. Esto resulta increíble, Calimán. ¿Cómo es que las panteras no lo atacan? ¿Qué ha hecho para salvarse de las fieras? Aún las fieras pueden amansarse. Son menos malas que los hombres que obran a traición, ¿verdad, Eric? Efectivamente, las gigantescas panteras negras permanecían dóciles como gatos inofensivos. Puedo acercarme a ellas sin temor de que me ataquen. No, Calimán, no las provoque. ¿Qué extraño hechizo has realizado para someter a las fieras? La mente del hombre es superior a la de las fieras. Mi mirada hipnótica dominó sus instintos asesinos. Eres asombroso, señor. Acabas de hacer un acto que pocos hipnotizadores hindúes pueden realizar. Bien, Eric, usted sabe demasiado acerca de esta pirámide. Supongo que sabrá cómo sacarme de aquí. Al sentir el peso de la mirada de Calimán, Eric sintió temor y obedeció como un autómata. La pesada reja de hierro se levantó lentamente dejando libre a Calimán. Pronto, Calimán, que las panteras también pueden salirse. Libres del poder del hombre increíble, las fieras furiosas y hambrientas se lanzaron sobre la reja. Libres de todo peligro, Calimán advierte la presencia de Jane. Siento una gran satisfacción de verla sana otra vez. ¿Quién la ha curado, Jane? Eric conocía el remedio. Creo que debemos salir de aquí. Y ya fuera de la pirámide, Saif, sospecho que Eric von Crofen te llevó a esa trampa. Naturalmente, Solín, pero no haré nada contra él hasta que descubra todos sus secretos. Y en aquella noche, ¿qué hace, profesor? Preparo nuestra marcha. Di mi palabra a Eric de partir al amanecer si él curaba a Jane. ¿Va a darse por vencido después de haber luchado tanto? La momia me ha quitado la parte del papiro Rames que podía haberme guiado hasta la tumba del faraón. Si usted se marcha, Eric será quien se apodere de todos los tesoros de Rames. No lo creo, Calimán. Le pareceré un loco, pero ahora pienso que los espíritus de los sacerdotes egipcios no permitirán que a nadie profanar la tumba de su rey. Es Eric quien nos tiende trampas a cada paso. Debemos luchar contra él. No, Calimán. Estoy decidido. Partiremos mañana al amanecer. ¿Y usted, Sarur, también ha renunciado a rescatar a Nila, su prometida? Mi voluntad está destrozada y mi cerebro confuso. La fuerza de los espíritus es enorme. Y quizá todo fue una mentira. Nila no está aquí. Debe haber muerto al lado de su padre en la aldea. Amigos, voy a demostrarles que ambos están equivocados. Solo les pido esta noche como plazo para que descubran toda la maldad de Eric von Crofen. Si Nila viviera, me quedaría a luchar por salvarla,
pero creo que es inútil toda esperanza. Antes del amanecer tendrás las pruebas de todo lo que he dicho. Calimán no puede luchar contra los misterios del más allá, solo encontrará la locura o la muerte. Calimán, por favor, no debe exponerse más, se lo suplico. No se preocupe, Jane, sé cuidarme. El recuerdo de sus ojos no se apartará ni un momento de mi mente. Sin esperar más, Calimán se alejó de sus amigos. Espérame, Calimán, yo voy contigo. Poco después, Calimán y el pequeño Solín penetraban en la pirámide de Rames III. ¿Por qué crees que debemos buscar aquí, Saif? Porque si Eric no está en las ruinas del templo, solamente puede refugiarse en esta guarida para continuar con sus planes. No debe descubrirnos. Es necesario avanzar con cuidado. Sígueme de cerca, Solín. No veo casi nada. Sigilosamente se internan por el laberinto de pasadizos hasta que... ¡Cuidado, Solín! No des un paso más. ¡Oh! ¿Qué sucede? Aquí hay un gran foso, de seguro es profundo, pero está tan oscuro que no se alcanza a ver el fondo. Debemos cruzarlo. Del otro lado continúa el pasadizo y he escuchado algo. Debe ser Eric. No veo cómo podemos hacerlo. Y está, Solín. Este madero nos servirá de puente. ¿Crees que resista nuestro peso? Se ve podrida la madera. Debemos probar. Si retrocedemos perderemos la pista de Eric. Espero que resista. Lentamente Calimán se aventuró sobre el podrido madero que apenas soportaba su peso. Debo seguirlo. Sin medir el peligro, Solín inició la marcha por el improvisado puente. Cuidado, Solín. El madero no resistirá el peso de los dos. Solín trató de retroceder, pero... ¡Ah! Calimán, estoy perdiendo el equilibrio. Serenidad, serenidad, Solín. Trata de caminar hacia adelante. Ya no puedes retroceder. Bajo la mirada de Calimán, Solín logra controlarse y avanza hacia el centro del foso. Despacio, despacio, solo nos quedan escasos 2 metros para llegar al otro lado. Creo que el madero no resistirá, Saif. Es mejor que... Y justo en ese momento, en fracciones de segundo, Calimán logró aferrarse a la saliente de la roca, y el muchacho desesperadamente se prendió de las piernas de Calimán. Peligrosamente empezaron a balancearse en el vacío. No te sueltes, Solín. Por todos los dioses de Egipto que no. Saif, se escucha ruido de agua ahí abajo. Trata de mirar qué hay en el fondo del foso. ¡Los dioses nos protejan! En el fondo, muy cerca de los pies de Solín, enormes cocodrilos se revolvían olfateando a su presa. ¡Son cocodrilos, Calimán! ¡Enormes cocodrilos! Oh, creo que no podremos sostenernos así por mucho tiempo. Este es nuestro fin. Y mientras tanto, Eric, sin imaginar lo que acontece a nuestros amigos, avanza por los oscuros pasadizos de la pirámide. Bien, mi bella Nila, por fin llegó el momento de traerte a la tumba de Rames. Soy un hombre de suerte, ¿sabes? Tengo en mi poder la parte que faltaba del papiro Rames, y tú conoces el secreto de la otra parte. ¡Imposible! ¡No puedes tenerla! Esta noche seré inmensamente rico. El tesoro del faraón Rames III será mío, y tú, hermosa Nila, podrás ser libre al fin. No te revelaré el secreto nunca, nunca. Estúpida, ¿conoces este anillo? El anillo de Sarur. Sí, el anillo de tu amado Sarur. Mis hombres se lo quitaron cuando vino a rescatarte. Sarur ahora está en mi poder. Ahora... La furia de Amon-Ra caiga sobre tu cabeza. Ya nos has hecho demasiado daño. Calla y camina. Recuerda que Macón está ansioso por volver a atormentarte. ¡Vamos! Brutalmente, Nila fue llevada por el odioso Macón en seguimiento de su amo. Cerca de ahí, en el foso de los cocodrilos... Debo hacer algo rápidamente. Solín no podrá resistir por mucho tiempo. Solín, intentaremos salvarnos, escúchame. Soy todo oído, Saif. Voy a balancear mi cuerpo. Procuraré darte impulso para lanzarte hacia arriba. Calimán, es imposible. Abajo, los enormes cocodrilos estaban enloquecidos de impaciencia. Me faltan las fuerzas, Calimán. Si te balanceas, creo que no podré sostenerme. Es nuestra única esperanza de salvación. Y en ese momento... ¡Ay! Nila era atormentada por el cruel y asqueroso Macón. ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Ay! ¿Escuchaste, Saif? Sí, es una mujer, creo que se trata de Nila. Rápido, Solín, tenemos que salir de aquí. Empezaré a balancearme. Me agarraré con todas mis fuerzas, Saif. Poco a poco, Calimán empezó a balancear su cuerpo en el vacío como un péndulo. Solín, haciendo un esfuerzo sobrehumano para no caer, veía con terror los cocodrilos. Las poderosas manos de Calimán y los músculos de acero de sus brazos estaban tensos soportando aquel gran esfuerzo, hasta que alcanzaron una altura considerable.
Creo que ha llegado el momento. ¿Listo? ¡Salta ahora, Solín! Y con esta escena, tras ver el gran salto de Solín, es que terminamos el capítulo número 7 de Los Profanadores de Tumbas. Iniciamos este episodio viendo algo que sucedió al final del anterior episodio, el cómo Calimán y Solín se encuentran al borde del abismo. A punto de caer al foso de los cocodrilos, Calimán y Solín quedan angustiosamente colgados. Las fuerzas empiezan a faltarles cuando el hombre increíble decide balancear su cuerpo como un péndulo para lanzar a Solín hasta la superficie. Creo que ha llegado el momento. ¿Listo? ¡Salta, Solín, ahora! En el momento culminante, Solín salta como una acróbata de la muerte. Durante fracciones de segundo cae en el vacío sin saber si podrá salvarse. Debo caer sobre el borde. ¡Oh! ¡Fiu! Gracias a todos los dioses. Estoy ya salvado, señor. Bravo, muchacho, ahora escucha. El gran esfuerzo y el aire enrarecido de aquel lugar agotaban cada vez más a Calimán. Ahora subiré yo, si es que aún puedo. Abajo los gigantescos hidrosaurios se revolcaban enloquecidos por el hambre. Concentrando toda su fuerza en los hombros y los brazos, Calimán empezó a dominarse lentamente. Pero el esfuerzo había sido brutal, y su cuerpo pesaba como de plomo. ¡Oh, rápido, Solín, quítame el turbante! Haciendo un esfuerzo para no temblar, Solín dio un firme tirón al turbante. ¡Listo, Saif! Ahora deshazlo y ata uno de sus extremos a aquella argolla. ¿Podrás alcanzarla? Solín obedeció presuroso. Ya está, Calimán. Ahora pon el otro extremo cerca de mis manos. Nuevamente Solín obedeció con exactitud. ¿Qué vas a hacer, Saif? Soltarme a la orilla del foso y coger el extremo del turbante. Si al soltarse no alcanza a coger la orilla del turbante, caeré entre los cocodrilos. El momento ya era definitivo. Haciendo un supremo esfuerzo, los músculos de sus brazos se contrajeron y... ¡Ya está! Ahora Calimán pudo ayudarse con sus piernas. ¡Lo lograste, Saif! Los cocodrilos se han quedado sin cena. Eres un hombre increíble, señor. Lo increíble es que has resistido la banda de mi turbante. Bien, vamos ahora tras la pista de Erich von Kraufen. Y en ese momento un grito desgarrador resonó en las profundas catacumbas. ¡Ay! ¿Oíste, Saif? Es la voz de la princesa Nila, vamos en su ayuda. Mientras que en uno de los calabozos en la pirámide... Creo que ha sido demasiado brutal, Macón. La princesa Nila se ha desmayado. Necesitamos reanimarla para seguirla torturando. No descansaré hasta que me revele el secreto del tesoro. ¡Vamos, despierta! Nadie podrá librarte del tormento. Se equivoca, Eric. ¿Eh? ¿Qué? Vengo a que saldemos algunas cuentas. El astuto Eric accionó una trampa en ese momento y... Quedarán saldadas, Calimán. ¿Eh? Apártate, Solín. Eric aprovechó el momento para huir. Rápido, Macón, entra por la puerta secreta. Mientras que Calimán y Solín, por poquito nos aplasta. Vamos, pronto, Eric se ha escapado. Pero la caída del bloque de granito provocó un derrumbe. ¡Cuidado, Calimán! El techo se nos viene encima. El instinto de conservación hizo correr a Solín desesperadamente hasta que... ¡Ah! Semicegado por el polvo, Calimán se alejaba de Solín en su afán por encontrarlo. ¡Solín! ¡Solín! ¿Dónde estás? No lejos de ahí, Eric huía. De pronto, Macón, antes de que el derrumbe nos apulte. ¡Ay! Los minutos pasaban rápidamente mientras Calimán... ¡Solín! Lo he buscado inútilmente. Tiempo después, cuando ya había pasado el peligro... Creo que ya no habrá más derrumbes. Esta columna derrumbada me salvó de morir aplastado por las piedras, pero... he perdido a Calimán. Buscando a Calimán, Solín se aventura por los laberintos de pasillos. ¡Calimán! ¿Dónde estás, Calimán? Mientras que Calimán, sin saberlo, caminaba en dirección opuesta a donde se dirigía Solín. ¡Solín! Después, es inútil, no está por ninguna parte, y sin quererlo llega a la salida de la pirámide. Quizá ya haya salido, voy a cerciorarme. ¡Ah, profesor Farrell! ¿Qué hace usted aquí? No disponíamos a entrar a buscarle. ¿Y Solín? ¿No está con ustedes? Creíamos que estaba con usted. Bien, debo regresar a salvarlo. Espere, Calimán, ¿ha visto a Nila? Sí, Sarur, le he visto, pero Eric provocó un derrumbe y logró escapar llevándosela. Entonces entraré con usted, Calimán. Mire, Calimán, allá en el desierto. ¿Qué significará aquella columna de humo? Es la señal de Rajal para reunir a sus beduinos asesinos.
Tengo el presentimiento de que los beduinos traman algo malo. Sí, Jane, creo que será peligroso que se queden aquí. Entraremos con usted a la pirámide. Y mientras tanto, mi amo Eric von Kraufen te ordena que acabes con Calimán y sus compañeros ahora mismo. Lo haré con placer. Lanzaré a mis hombres sobre las ruinas del templo. Esta vez no fallaré. Voy a destrozar a Calimán con mis propias manos. Sin perder un momento, los beduinos de Rajal se encaminan al Valle de los Espectros, y en el interior de la pirámide. Debemos obrar con cautela. Estoy seguro de que Eric tratará de aniquilarnos. Y en otro lugar de la pirámide, creo que es inútil seguir buscando a Calimán. Ojalá no haya muerto. Y de pronto, ¡oh! ¿Quién? Con terrible saña, Macón apretaba al pequeño Solín. ¡Suélteme! Hasta que haciendo un supremo esfuerzo, Solín clavó sus dientes con furia. Pero Macón sintió impulsos de destrozar al muchacho y se lanzó sobre él furiosamente. Pero logró contenerse. Tomando en brazos a Solín, se perdió entre las sombras. Poco después, los beduinos llegaban hasta la pirámide. ¡Se han metido a la pirámide! ¡Entren y destrócenlos! Lanzando alaridos de furia, los chacales del desierto se introdujeron por los pasadizos. ¿Ha oído, Calimán? Son los beduinos. Caminemos deprisa, antes de que nos alcancen. Durante algunos minutos, nuestros amigos corrieron por los pasadizos. Cada vez se escuchan más cerca sus gritos. Estoy seguro que fue el maldito Eric quien les ordenó matarnos. ¡Rápido! Entremos por este ancho pasillo. Sin embargo, los hombres de Rajal, sedientos de sangre, les ganaban terreno. Hemos llegado a un gran salón. Creo que no tiene salida, estamos atrapados. No hay que desesperarse, amigos, buscaré una salida. Pero los beduinos iban acercándose al ancho pasillo que desembocaba al gran salón. Aquí está. Pronto entren por este estrecho túnel. Yo trataré de detener el avance de los beduinos. Son muchos, no podrá lograrlo. Regrese, Calimán, se lo ruego. Huyan, Sarur, huyan. Si logro derribar una de estas columnas, la bóveda entera se vendrá abajo. El hombre increíble apoyó su cuerpo contra la gran columna de piedra. Si logro derribarla, aplastaré a los beduinos. Sus poderosos músculos dorsales se hincharon por la presión. Los instantes parecían interminables y los beduinos aparecieron al fondo del pasillo. Jane contemplaba la escena vibrando de admiración y de terror. En unos cuantos instantes, los asesinos del desierto llegaron hasta el gran salón. ¡Ah! ¡Ahí está Calimán! Tengo que derribarlo o moriremos todos. Vamos a destrozar esa víbora maldita. Y en el instante en que los beduinos se acercaban a Calimán, ¡lo he logrado! Los criminales se detienen mudos del asombro, y un gran estrépito resonó en la pirámide. Rajal y sus hombres son aplastados por la bóveda del gran salón, mientras al otro lado del muro Eric lo ha visto todo. Creo que esta vez Calimán pagó caro su triunfo. Logró acabar con los beduinos, pero él también quedó sepultado bajo los escombros. Además, muerto el bandido Rajal, no tendré que repartir el tesoro con nadie. Y en ese mismo momento, Jane... ¡Oh, papá! ¡Esto es horrible! Calimán ha quedado sepultado bajo las piedras. Debemos tratar de sacarlo. Cuidado, Sarur. Los pedazos de roca siguen cayendo. Es necesario esperar hasta que podamos ir a rescatar su cadáver. Y no lejos de ahí... ¡Ah, Macón! ¿Dónde te habías metido, animal? Macón lleva a Eric hasta donde tiene a Solín. Sí, se trata del chiquillo que acompañaba a Calimán. Nos divertiremos con él antes de matarlo. Por lo pronto lo llevaremos con Nila. Te traigo un compañero de celda, princesa. Es solo un niño. Sí, pertenece a la desafortunada caravana de tu amigo Sarur. Te daremos el gusto de verlo morir aquí, ante tus propios ojos. ¿Qué mal te ha hecho este pobre niño para que lo mates? Ninguno, pero ahora que Calimán ha muerto, quiero darme el placer de martirizarlo hasta quitarle la vida aquí, frente a ti, para que sufras. Pero si acaso quieres revelarme el secreto del papiro Rames, salvarás al muchacho. Piénsalo, mi bella Nila. Volveré más tarde para saber tu respuesta. En el lugar del derrumbe, mientras tanto... No puedo esperar más, iré a buscar a Calimán. Será necesario remover las piedras. Es imposible remover estas gigantescas rocas. ¡Oh, qué desgracia! Mire, profesor, ahí. Una sombra avanza tambaleante entre el polvo. Debe ser Calimán. Espere, Jane, puede ser un beduino. Si es uno de esos asesinos, pronto recibirá su merecido. Y después de angustiosos momentos, ¡es Calimán! Es un milagro que aún esté vivo. Rápido, amigos, vamos hacia el túnel.
Pronto va a derrumbarse la última parte de la bóveda. Y ya en el túnel. ¡Qué felicidad verlo con vida, Calimán! La misma columna me salvó milagrosamente. Creo que hemos quedado atrapados en ese estrecho túnel. La entrada ha quedado cerrada por el derrumbe. Podemos avanzar hacia el otro extremo del túnel. Me temo que desembocará algún foso sin salida. Entonces estamos atrapados. Serenidad y paciencia, profesor. Este fósforo despejará la incógnita. ¡Oh! Se apagó inmediatamente. Lógica razón de que hay corriente de aire y de que este túnel tiene una salida. No debemos perder tiempo. Vamos a buscar la salida. Es difícil ver en esta oscuridad. Caminaremos lo más cerca posible uno de otro. Y cerca de ahí, ¿escuchas, Macón? Son voces. Ah, los reconozco bien. Es el profesor con su hija y Sarur, que se acercan al final del túnel. No saben que aquí les espera una muerte muy divertida. Macón, a una señal mía harás girar esa argolla. Ajenos al peligro, Calimán y sus amigos. Este es el final del túnel. Parece el fondo de un foso. Miren, saldremos por esta compuerta. Calimán, escucho un ruido extraño. Es verdad, parece como la corriente de un río. ¡Oh, miren! La entrada del túnel por donde entramos ha desaparecido. Es verdad, un enorme bloque de piedra ha cerrado la salida. Hemos quedado atrapados en este agujero, y todo ha sido obra de Eric. Calimán, el ruido del agua se hace cada vez más intenso. Lo escucho, Sarur, pero no debemos perder la calma. En ese momento un vigoroso torrente brota por la compuerta. En unos segundos la celda empezó a llenarse de agua. Debemos encontrar una salida pronto. Es inútil, Sarur, creo que moriremos ahogados. Calimán, ¿qué podemos hacer? Por lo pronto no debemos gastar nuestras energías inútilmente. Rápidamente el agua iba subiendo de nivel. Muy pronto nos cubrirá, y no podemos evitarlo. Me temo que no hay salida posible. El techo de esta celda está a escasos centímetros de nuestras cabezas. Eric escuchaba las voces de sus víctimas. El espectáculo debe ser maravilloso. Lástima que no pueda mirarlo bien. Macón, ahora podemos estar tranquilos. Salgamos de la pirámide. Quiero respirar el aire libre. Más tarde regresaremos a dar fe de la muerte de nuestros queridos huéspedes. Y en la celda fatal. ¡Eric, maldito seas! El agua no se detiene. Creo que pronto cubrirá nuestras cabezas. Dios mío, no podemos morir así. Los minutos transcurrían angustiosamente. Jane, hija mía, perdóname. Yo soy el culpable de que estés aquí. No te martirices, papá. Dios así lo ha querido. Es inútil. He buscado algún punto de salvación, pero no hay ninguno. Y poco después. ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! Calma, profesor. No haga la menor resistencia. Trataremos de flotar. Poco después sus cabezas chocaban contra el techo de la celda. ¿Para qué hacer más larga esta angustia? Me hundiré de una vez. Jane, manténgase a flote, se lo ordeno. Esta vez no puede hacer nada por nosotros, Calimán. Cada vez es más difícil de respirar. Espere, el agua ha dejado de subir. ¿De qué puede servirnos? Solo prolongará nuestra agonía. La crueldad de Eric no tiene límite, Calimán. ¿Cuánto tiempo resistiremos antes de morir? No ha sido la crueldad de Eric quien detuvo el agua, sino la presión. Eso me da una idea. Podemos sumergirnos hasta alcanzar la compuerta por donde salió el agua. Y si la compuerta conduce a usted a otra celda inundada, morirá usted sin remedio. Correré el riesgo. Si encuentro una salida, volveré por ustedes. No, Calimán, espere. Sumergiéndose en las frías y sucias aguas, Calimán trató de ganar la compuerta. Aquí está. Veremos hacia dónde me lleva. Rápidamente nadó a través de la compuerta, pero cuando llegó al final de esta, un bloque de piedra tapa la salida. Veré si puedo moverlo. Reuniendo todas sus fuerzas, Calimán trató de mover la piedra, pero carecía de un punto de apoyo para lograrlo. El tiempo transcurría angustiosamente. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Siento que los pulmones van a estallarme. ¿Podrán esta vez salvarse todos de la muerte? Y con esta escena, viendo a Calimán tratando de salir para rescatar a sus amigos, es que terminamos el capítulo número 8 de Los Profanadores de Tumbas. Iniciamos este episodio viendo algo que sucedió al final del anterior capítulo, el cómo Calimán se encuentra tratando de escapar para salvar a sus amigos.
Atrapados en una celda sin salida, llena de agua hasta el techo, Calimán y sus amigos están a punto de morir ahogados. En un esfuerzo desesperado por salvarse, el hombre increíble se ha lanzado por una estrecha compuerta, pero una gigantesca piedra le tapa el paso. Aquí vemos cómo Calimán piensa: si no logro moverla, todos moriremos sin remedio. Poniendo en juego todo su vigor, Calimán lucha por quitar la piedra de su camino, pero es demasiado pesada y no tengo un punto donde apoyarme. Efectivamente, sumergido en el agua, sin tener donde apoyar el cuerpo, no podía ejercer la misma fuerza. Reuniendo las últimas energías que le quedaban, Calimán trató una vez más de quitar la gigantesca piedra. Oh, siento que los pulmones me van a estallar. Al fin, la piedra fue cediendo lentamente. Si tras esta piedra no salgo a la superficie, estamos perdidos. Y mientras tanto, Jane, el profesor y Sarur... Creo que Calimán no regresará. Nadie podrá soportar tanto tiempo sin respirar dentro del agua. No puedo más, me ahogo. Hija mía, se ha hundido. Pero casi instantáneamente: Calimán, que Dios lo bendiga. Creo que he llegado a tiempo, ¿verdad? Si no la ha sacado usted del agua, ella se hubiera ahogado. ¿Encontró alguna salida, Calimán? Sí, Sarur, encontré una salida, estamos salvados. Oh, Calimán. Bien, profesor, saldremos siguiendo el mismo camino que yo recorrí. ¿Están listos? ¿Cree usted que aguante sin respirar bajo el agua tanto tiempo? Yo lo ayudaré, profesor. Usted, Sarur, encárguese de Jane. No, yo no podré seguirlos, prefiero morir aquí. No podemos perder tiempo. Vamos, profesor, yo voy con usted. Sarur, sumérjanse ustedes primero y buena suerte. Sin esperar más, Sarur y Jane buscaron la compuerta en la profundidad de la celda. Obligando al profesor a seguirlo, Calimán también nadaba febrilmente bajo el agua. No podré sobrevivir a esto. Y poco después... ¡Lo logramos! ¡Estamos salvados! ¡Gracias a Dios! Papá, ¿estás bien? Sí, hija, sí. Es como si volviéramos a nacer. Es necesario que se reponga un poco. Oh, Calimán, nuevamente le debemos la vida. Bien, creo que nos hemos ganado un merecido descanso. La felicito, Jane. Es usted una mujer muy valiente. A su lado me siento capaz de todo. Y sus manos se unieron instintivamente. Parece como si el peligro y el cansancio unieran nuestros sentidos. Descanse, Jane, debemos reponer las fuerzas perdidas. Y mientras tanto, Nila... ¿Te sientes mejor? Pobrecito niño, ¿qué te harán estos criminales? Haciendo esfuerzos desesperados, Solín trata de zafar sus manos de las ligaduras hasta que por fin... ¡Por la gracia de Isis! ¡Has logrado libertarte de tus ligaduras! Solín se despojó de la mordaza, deseoso de hablar con Nila. ¿Eres tú Nila, la prometida del egipcio Sarur? Sí. ¿Acaso lo conoces tú? Sí que lo conozco y bastante bien. Dime, ¿es cierto que es prisionero de Eric von Kaufen? Ahora no lo sé, princesa. Ya ves que la desgracia se ha cernido sobre nosotros. Recuerda lo que ha dicho ese malvado de Eric, que mi señor Calimán ha muerto. Yo no lo creo, pero no sé si habrá capturado a Sarur. Oye, ¿de dónde has tomado ese medallón que traes al cuello? Es el único recuerdo de mi madre. ¿Será posible? Busca en tu cuerpo una pequeña mancha en forma de flor de loto. Poco después, Solín mostraba a Nila la flor de loto grabada en el talón de su pie derecho. Tienes razón, aquí está la flor de loto. Por fin te he encontrado. Eres hijo del príncipe Hassaf, mi hermano muerto hace años, y nieto del gran Tabor. Tu nombre es Rabán Tagore, y eres mi sobrino. Apenas puedo creerlo, pero ahora me llamo Solín. Así me he llamado desde que recuerdo. Bien, trataré de librarte de las cadenas. Debemos huir de este maldito lugar. Creo que es inútil, querido Rabán Tagore. Y en ese momento... Calimán y sus amigos han muerto como ratas. Ahora vamos a ver a Nila. Ante tus propios ojos atormentaremos a Solín y nos divertiremos antes de matarlo. Tienen que ceder. Cuidado, Rabán Tagore. Oigo pasos que se acercan. Es Eric que regresa para atormentarnos. Te defenderé contra ese maldito. No, Rabán Tagore, todo es inútil. Verá que te ha soltado y se pondrá furioso. Y mientras tanto, Eric y Macón se aproximaban. De pronto a Solín empezó a ocurrírsele un plan. Debo salir de esta pirámide y rescatar a Nila. Rápidamente enredó sus pies en una de las sogas tratando de aparentar que aún estaba atado. Trataré de salir de aquí para pedir ayuda y salvarte. Quiera Amon-Ra que puedas lograrlo. Unos segundos después, Solín estaba listo.
En ese preciso momento se abrió la puerta de la mazmorra. Con que ahora nos espere el bravo Solín, ¿no es eso? Bien, querida princesa, ahora verás morir este chico en medio de los más crueles dolores. Este es el momento. Sorpresivamente, Solín salta como un gato, pero el terrible Macón le gana la carrera. Esto se está poniendo feo. Con agilidad felina, Solín se lanza sobre las piernas de Macón y... A rapidez no me ganas, gorila. Pero Eric le tapa el paso. ¿Cómo pudiste desatarte, sabandija? Sin embargo, un fuerte empellón solucionó el problema. ¡Oh! Tirando al alemán cuán largo era. No lo dejes escapar, Macón. Rápidamente Solín ganó la puerta e inició una carrera desesperada por los oscuros pasillos de la pirámide. En otra parte de las catacumbas, Calimán y sus amigos... Oh, Calimán, me había dormido, pero está visto que usted vela siempre mi sueño. Reza un proverbio árabe. Ruega a Dios que siempre tengas la justicia en tu mente, la bondad en el corazón y en tus ojos la inefable visión de una mujer que duerme a tu lado. Hermosas palabras que me hacen olvidar lo terrible de nuestra situación. No creo que sea tanto, Jane. Ya lograremos encontrar la salida de este laberinto. Ante todo, recuerde, Jane, serenidad y paciencia. En ese momento... Calimán, Jane, el profesor está grave. Efectivamente, el profesor Farrell, con los pulmones congestionados por el hedor de las catacumbas, estaba muy enfermo. Papá, ¿qué tienes? Arde en fiebre. Hay que sacarlo de aquí. La atmósfera vaciada lo está envenenando. Y lejos de ahí, perdido en otro lugar de aquel laberinto, Solín. Creo que Macón ha dejado de perseguirme. Durante mucho tiempo, Solín vagó por aquellos oscuros subterráneos. Creo que jamás encontraré la salida. Sin saber que Calimán y sus amigos vagaban también por aquellos lúgubres lugares. Calimán, tengo miedo de que papá se agrave, y no hay salida por ninguna parte. Calma, Jane, calma, no hay que desesperarse. Desgraciadamente, Jane tiene razón, el profesor se agrava cada vez más. Y por su parte, Solín, me remuerde la conciencia, no debí abandonar a Nila, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Creo que todo ha sido inútil, no encuentro la salida. Y de pronto hubo algo que lo hizo reaccionar. ¿Qué es eso? Un rayo de luz, he encontrado una salida. Pero... Oh, ¿quién? Soy yo, Solín. Sarur en persona. Solín, qué alegría, muchacho, al fin vuelvo a verte. Gracias a todos los dioses que me han permitido encontrarte, Calimán. Perdona que llores, Saif, pero no puedo contener mi emoción. Mira, señor, ahí está la salida. Vamos, pronto. Y poco después, Calimán, tengo algo muy importante que decirte. Espera, Solín, primero debemos atender al profesor. Apresuradamente se situaron en un lugar lejos de la guardia de Eric. Necesitamos un poco de agua. Solo podemos conseguirla en las habitaciones de Eric. Yo iré por ella. Cuidado, Sarur, es peligroso. No importa, Jane. La vida del profesor está de por medio. Calimán, Nila está en peligro. Yo estuve con ella y salí a pedir auxilio para rescatarla. Comprendo tu agitación, Solín, pero no podríamos llegar hasta Nila sin saber el camino por los subterráneos. Y poco después... ¡Oh, gracias, amigos! Bendito sea Dios que empiezas a reponerte, papá. Sarur, ha llegado la hora de castigar a Eric y rescatar a Nila. Estoy listo. Eric nos cree muertos. Esperaremos a la noche para enfrentárnosle. Creerá que somos fantasmas. No sé si podré esperar a la noche. Serenidad y paciencia, Sarur. Todo llega a su tiempo. Y en el fondo de los subterráneos, en la pirámide de Rames... ¡Ay, piedad! ¡Piedad! ¿Sufres mucho, hermosa princesa? En cambio, Macón goza torturándote. Pero los terribles dolores hicieron que Nila perdiera el conocimiento. Se ha desmayado. Dejámosla hasta mañana. Poco después, el cruel alemán y su asqueroso esclavo salían de la celda de la muchacha. Ha sido un estúpido, Macón. ¿Cómo pudo escapársete, Solín? Pero debe andar vagando por los subterráneos. Mañana lo buscaremos para matarlo. Caía la tarde cuando Eric y Macón salieron a la superficie. Ahora iremos a descansar. Muerto Calimán, ya no tengo nada que temer. Y aquella noche ha llegado la hora, amigos. Vamos a cobrar lo que se nos debe. Cuidado, Calimán, que aquí hay un guardia. Descuida, Solín, voy a ocuparme de él ahora mismo. Calimán puso fuera de combate al guardia. Adelante, amigos. ¿Cómo salvaremos a Nila, Calimán? Obligaremos a Eric a que nos lleve hasta donde está ella. En su habitación, Eric dormía plácidamente,
pero de pronto se estremeció como si un viento helado le hubiera traspasado el cuerpo. ¡Por Satanás! Siento como si alguien me observara. ¿Quién está ahí? Una gris imponente que parece venir del más allá llena la habitación. No puede ser. ¿Quién está ahí? Cuando estuvo más cerca, el brillo de unos ojos azules en la oscuridad le heló la sangre. Lleno de terror, Eric retrocedió. ¡Calimán! ¡Calimán! No es mi espíritu que regrese del más allá. Estoy vivo, Eric, y vengo a cobrar venganza. No, tú estás muerto. Pereciste ahogado en la celda junto a los otros. Estás equivocado, mira hacia esa puerta. La pesada puerta se abrió lentamente, y Sarur, el profesor, Jane y Solín avanzan hacia adentro. Tus crímenes deben ser castigados. Ahora pagarás lo que le has hecho sufrir a Nila. No. De un desesperado salto, Eric llegó hasta donde dormía Macón. Macón, despierta, estúpido esclavo. Macón, ahí está Calimán, mátalo. Cuidado, este monstruo puede lanzarse sobre nosotros. Efectivamente, el terrible Macón se dispuso a la lucha. Quiere matarnos, Macón, acaba tú con ellos. Si para cobrar venganza debo pasar primero sobre tu esclavo, lo haré. Espíritu o no, ahora Macón te destrozará ante mis propios ojos, Calimán. Lanzando un grito de furia, Macón se lanzó sobre Calimán, pero en una fracción de segundo el hombre increíble esquivó el ataque. Sin embargo, la furia del esclavo no tenía límite, y cuando Macón volvió a la carga, con fuerza de gladiador, Calimán descargó tremendos golpes sobre su enemigo. Pero Macón tenía la fuerza de un gorila. ¡Atrás, mastodonte! La lucha se tornó brutal. Sin embargo, la fuerza sobrehumana de Macón se imponía. ¡Oh, papá, lo va a matar! Ten calma, hija. Calimán también saldrá bien de este apuro. ¡Qué mal está yendo, mi señor! Calimán se dio cuenta de que no podía luchar con aquel monstruo en forma usual. Transformándose, se convirtió en un luchador de karate, la técnica mortal. Con rapidez increíble, Calimán golpeó sin piedad. Sus manos parecían de acero, pero la descomunal fuerza física de Macón lo libraba de caer. Y mientras tanto, Eric asusaba a su esclavo. ¡Mátalo, Macón! ¡Mátalo ya! Nuevamente, las manos de Calimán golpeaban como espátulas de acero sobre su agresor. Pero al pasar cerca de Eric, ¡ya me estás cansando, maldito! Eric aprovecha el contratiempo para asestar un brutal puntapié en la cara del hombre increíble, y cuando éste trata de levantarse, apresándolo en un abrazo mortal. Ciego de rabia, Macón trataba de destrozar a Calimán entre sus brazos. ¡Oh, empieza a faltarme el aire! ¡Así, Macón! ¡Ahógalo entre tus brazos! ¡Calimán! ¿Qué te pasa, Saif? No puedo más. ¡Oh, Dios! Creo que ha matado a Calimán. ¡Maldito monstruo! Saif, ¿qué te pasa? Cuando Macón abrió los brazos, el cuerpo de Calimán se desplomó pesadamente como grotesco muñeco de trapo. Calimán había sido derrotado. ¡Maldito gorila! Ahora me toca medir mi furia contigo. Sarur, ¿estás loco? Te destrozaré inmediatamente. Sarur, usted debe de vivir para salvar a Nila. Eric se dio cuenta de lo que pasaba y... Quietos, queridos huéspedes. Al primero que dé un paso lo mato. No permitiré que me priven de ver completa mi venganza. Bien, Macón, termina tu obra. Espere, Eric. Le prometo que nos iremos de aquí ahora mismo y para siempre. Anda, Macón, ¿qué esperas? Cegado por la furia, Macón levantó sobre su cabeza el cuerpo inerte de Calimán, y con fuerza inaudita lo estrelló contra el muro. ¡Lo ha matado! Y viendo esta última escena de cómo Macón lanzó a Calimán hacia una pared, es que terminamos el capítulo número 9 de Los Profanadores de Tumbas. Iniciamos este 10º capítulo con algo que vimos en el anterior episodio, como Macón está tirando a Calimán hacia una pared. Cuando se disponía a castigar a Eric von Kroffen por sus crímenes, Calimán es atacado por el gigantesco Macón, trabándose en lucha mortal con él, pero con la ayuda de Eric, el monstruoso esclavo logra prensar entre sus poderosos brazos al hombre increíble, haciéndolo perder el conocimiento y estrellándolo furiosamente contra el muro. ¡Lo ha matado! Enardecido por el combate, Macón se lanza nuevamente sobre él, pero Eric interviene. ¡Detente ya, bestia! Señores, esta vez ha muerto Calimán. Solín y sus amigos que habían asistido al descomunal combate no podían creerlo. ¡No es posible! ¡Calimán! Dios mío. Maldito monstruo, yo vengaré a Calimán. Detente, Sarur, ¿estás loco? Te matará.
Recuerda que debes vivir para salvar a Nila, recuérdalo. Tienes razón, profesor. Por ahora es inútil intentar algo contra estos criminales. Sí, ya llegará el momento, Sarur. Siento no compartir su tristeza, señores, pero yo me siento muy complacido. Macón, tú sabes que los cadáveres me provocan náuseas. Llévate a este y tíralo en el desierto. Que los buitres disfruten de una suculenta comida. Obedeciendo a su amo, Macón salió llevando en brazos a su víctima. No, no, eso es una infamia. Por lo menos merece ser enterrado. Silencio o acabaré con ustedes aquí mismo. Me imagino que tienen curiosidad por ver a la princesa Nila, ¿verdad? Los llevaré ante ella antes de morir. No podrá disparar contra todos al mismo tiempo. Espera, Sarur. Eric tiene razón. Si hemos de morir, por lo menos queremos ver a Nila. Veo que es usted más sensato, profesor. Camine delante de mí. Es la oportunidad que esperábamos, Sarur. Es cierto. En cuanto estemos con Nila, veremos la manera de vengarnos. Dócilmente caminaron delante de Eric, que los condujo de nuevo a los túneles de la pirámide. Entre en esta celda. Cuando hubieron entrado, la puerta se cerró pesadamente tras ellos. No puedo ver nada. La oscuridad es completa. Y de pronto una luz los cegó momentáneamente. ¿Qué pasa? Es la luz de una lámpara. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que estaban tras una reja de hierro. Al otro lado de la reja estaba Eric a salvo de cualquier atentado. Bien, estimados huéspedes, ha llegado el momento de que vean a la princesa Nila. Aquí la tienen ustedes. Maldito seas, Eric von Kaufen. Juro que pagarás muy caro esto. Creo que no, Sarur. Nada puedes hacer tras esa reja. Poco después el esclavo Macón regresaba de cumplir su macabra misión. Al fin regresas, bestia. ¿Cumpliste mi orden? Bien. Pronto el cuerpo de Calimán solo será carroña para los buitres. Oh, papá, esto es espantoso. Trata de calmarte, hija. Creo que esta vez mi señor Calimán sí ha muerto. Eric von Kaufen, la mujer que tiene cautiva, se ve muy agotada. Si aún tiene algo de humano en su alma, permita que la reconfortemos, por lo menos dándole un poco de agua. Tienes razón, profesor. Cumpliré su última voluntad a los que van a morir. Macón, trae a Sarur hasta esta celda. Sarur fue conducido como un autómata. Y ya dentro de la prisión de Nila. Nila, Nila mía, Nila. Sarur, amor mío. Siento tener que romper esta escena tan conmovedora. Macón, encadena a ese hombre. El aborrecible esclavo cumplió bestialmente la orden. ¡No! Inútilmente Sarur trató de luchar. La terrible fuerza de Macón se impuso con crueldad inaudita. ¡Suéltame, maldito! Pronto quedó también encadenado a merced de sus criminales opresores. Ahora viene el acto más emocionante. Espero que aplaudan con entusiasmo. Bien, Macón, ahora lo azotarás hasta arrancarle la carne de sus espaldas. ¡No, no! ¿Me revelarás el secreto del tesoro de Rames? No puedo hacerlo. Empieza, Macón. Brutalmente el látigo desgarraba las carnes de Sarur, sin que éste profiriera ni una queja. Pero Nila no pudo soportar más aquel demoníaco tormento. Basta, te revelaré el secreto. Sí, te revelaré el secreto del tesoro. Eso está mejor, princesa. Detente, Macón. Sin perder tiempo, Eric desencadenó a la egipcia y... Lleva a Sarur con los demás y vigílalos. Yo iré hasta la tumba de Rames por el tesoro. Poco después, guiado por la princesa Nila, Eric se perdió por intrincados túneles rumbo a la tumba del faraón Rames III. Recuerda que si me engañas, Sarur será torturado ante tus ojos. Una princesa no puede desdecirse de su palabra. Mientras tanto, Sarur era devuelto con sus compañeros. De pronto, un brazo de acero oprimió la garganta del sanguinario esclavo, que fue lanzado fuera de la celda como un muñeco. Macón huyó horrorizado creyendo ver a un fantasma. «Calimán, ¿cómo es posible? Está usted vivo, gracias a Dios. ¿Cómo lo has hecho, señor?» Después les explicaré eso, pero antes díganme qué le ha sucedido a Sarur. En pocas palabras, Calimán es puesto al tanto de lo que sucede. «Canallas, tendrán que pagar por todo el mal que nos han hecho. Y lo peor es que se han llevado a Nila, que les revelará el secreto de la tumba de Rames». El hombre increíble se despojó de su camisa. «Haremos unas vendas para su espalda. Nila lo salvó de morir a latigazos». Mientras restañaba hábilmente las heridas de Sarur, Calimán explica a sus amigos la forma en que se salvó de la muerte. La terrible fuerza de Macón me hubiera matado destrozándome los pulmones, por eso recurrí a mis conocimientos de yoga.
Concentré mi mente hasta lograr un trance in mortis. Es la forma en que el cuerpo no siente ningún dolor y parece haber muerto. Yo he visto esa cosa semejante con los faquires. Es como un ataque de catalepsia. Bien, creo que ya está. Ahora debemos ir en busca de Eric von Kraufen. Pero no podemos dejar a Sarur, está desmayado. No, profesor. Ya he recuperado el conocimiento, iré con ustedes. ¿Estás seguro de poder seguirnos, Sarur? Después de haber visto a Nila, no habrá poder humano que me detenga. Después se internaron en el laberinto de pasillos en busca del maligno Eric. Sus huellas están bien marcadas en el fango del piso. Mientras tanto, y siguiendo también las huellas de su amo, Macon llega hasta donde está Eric von Kraufen. ¿Qué sucede, bestia? ¿Por qué abandonaste a los prisioneros? Desesperadamente, Macon da a entender a Eric la causa de su terror. Aparte de imbécil, ahora te has vuelto cobarde. Los muertos nunca vuelven, estúpido. Carcomido por la ambición, Eric no da importancia a su horrorizado esclavo. Sigamos, princesa. Hemos llegado. Este es el salón de las 31 columnas. En una de las columnas está el secreto. Basta con oprimir el escarabajo sagrado de piedra que lo adorna. Si tocas una de las columnas que no es, se vendrán abajo todas y moriremos sepultados. Dime cuál es la columna indicada. No temas, he dado mi palabra, y voy a revelarte el secreto. Esa es. A una señal de su amo, Macon oprimió el escarabajo sagrado. Pronto serán mías las riquezas de Rames. No me obligues a entrar. Este recinto es sagrado. Pero si hay una trampa mortal, tú serás la víctima. Un terrible hedor a momias parecía ahogarlos, pero Eric no se detenía ávido de riquezas. Vamos, camina por delante, estúpida. Tengo prisa por llegar a los tesoros del faraón. Y al salir de aquel oscuro pasadizo, una intensa luz verde hirió sus ojos. ¿Qué demonios? Cuando los ojos de Eric se acostumbraron a aquel intenso fulgor, pudo mirar con sorpresa una gigantesca esmeralda que despedía destellos cegadores. ¡Oh, qué maravilla! En ese mismo momento, Calimán y sus amigos se acercaban a la sala de las 31 columnas. Las huellas entran a esta gran sala, Saif. Pronto, sigamos adelante. En verdad, este lugar es imponente. ¡Cuidado, Calimán! Solín se había dado cuenta que una sombra los acechaba, pero era demasiado tarde. Macon se lanza a matar sobre Calimán. Con rapidez increíble, este logra atenuar el golpe, pero queda en circunstancias críticas. Sin embargo, la habilidad de Calimán se impone. Me place mucho haberte encontrado, gorila, quedando poco después en igualdad de circunstancias. Mientras tanto, Sarur, el profesor y Jane se acercaban sin darse cuenta hasta la entrada del pasadizo secreto. Macon está furioso. El terror lo hace más temible, hija. De pronto, Sarur escuchó la inconfundible carcajada de Eric. ¡Eric! Siguiendo el eco de la risa, el egipcio se internó por el pasadizo. Enloquecido por la ambición, Eric no advirtió la presencia de Sarur hasta que... Al fin ha llegado la hora de la verdad, cobarde. ¿Eh? ¿Quién? Ah, eres tú, egipcio maldito, te mataré de una vez. Sin esperar más, Sarur se lanzó como una fiera sobre el alemán. ¡No te acerques! ¡No te acerques! Eric logró herir a su enemigo. ¡Aparta! Pero eso enfureció más a Sarur, cuyo cuerpo era ahora insensible al dolor. ¡Toma, víbora! Con fuerza insospechada, el egipcio estrelló sus puños contra el cuerpo del espantado Eric, hasta que se derrumbó pesadamente cerca de su daga. ¡Ah! Sarur se lanzó sobre él como una pantera herida, pero el alemán había logrado recuperar su arma. Sin embargo, no pudo conservarla. ¡Ay, ya! ¡Basta! En un esfuerzo desesperado, el maligno Eric trató de defenderse, pero las manos de Sarur empezaron a cerrarse como garras de acero. ¡Ah! ¡Piedad! ¡Piedad! ¿Acaso la has tenido tú, canalla? Cegado por la ira, Sarur apretó sin descanso hasta que Eric dejó de respirar. Ya has pagado por tus crímenes. ¡Sarur! ¡Nila! ¡Mi adorada Nila! Mientras tanto, fuera de ahí, Calimán y Macon sostenían una lucha a muerte. Poco a poco se habían alejado de la sala de las 31 columnas, internándose por extraños pasillos. Ya hemos luchado bastante, Macon. Calimán logra prensar entre sus poderosos brazos el tórax de Macon. Y es hora de que sufras un poco. Con fuerza increíble apretó el cuerpo del monstruo hasta hacer crujir sus huesos. ¿Qué se siente, muchacho? No voy a matarte, Macon. Solo te pondré en una jaula y te llevaré a la civilización. Cuando Calimán soltó al gigantesco esclavo, este se derrumbó como un fardo. Pero haciendo gala de gran resistencia, se volvió pegando a Calimán con una enorme piedra. El tremendo impacto derribó al hombre increíble y el vengativo Macon se lanzó sobre él.
pero con hábil movimiento Calimán logró librarse de su enemigo. Al salir despedido por el pie de Calimán, el monstruo cayó en un profundo foso, clavándose horriblemente en las afiladas estacas que salían del fango. ¡Ah! Presa de una espantosa agonía, Macón se fue hundiendo en el fango sin que Calimán pudiera hacer algo por salvarlo. Que Dios se apiade de su alma. Ha tenido un triste fin este pobre hombre, pero nunca hubiera podido vivir entre seres civilizados. Poco después, Calimán se reunía con sus amigos en el recinto sagrado. Erich von Kaufen ha pagado sus crímenes. Su esclavo Macón también ha perdido la vida. La gran pirámide del faraón Rames III que ellos intentaban saquear le servirá de tumba. El mundo de la ciencia al fin podrá rendir tributo a estas reliquias incalculables. Este es el momento histórico en el que el hombre moderno ha descubierto la magnificencia de una tumba egipcia. Una tumba egipcia cerrada al mundo durante miles de años, profesor. Al fin podemos vivir tranquilos, mi pequeño Rabban Tagore. ¿Rabban Tagore? ¿El nieto del gran Tabor de que hablaba el tapiro Rames? Así es, este niño es Rabban Tagore, hijo de mi hermano Hassaf. Lo perdimos a los pocos días de nacido y hasta ahora tengo la felicidad de encontrarlo. Entonces este niño que creíamos insignificante es un príncipe de la dinastía Rames. Silencio. Creo que alguien se acerca al recinto sagrado. Durante varios segundos permanecieron tensos, esperando al visitante inesperado. Es cierto, se oyen pasos que vienen lentamente hacia acá. Poco después, cerrando la única salida, apareció la gigantesca momia que amenazadoramente avanzaba hacia ellos. ¿Qué haremos, Calimán? No tenemos armas para defendernos. Serenidad y paciencia, Jane. Atrás todos. Si solo trajera mi onda. El cadáver viviente avanzaba sin remedio hacia ellos, mientras al fondo de sus cuencas vacías una extraña luz lanzaba destellos rojizos. Desprendiéndose bruscamente del grupo, Calimán tomó una estatuilla de bronce y se enfrentó a la momia, estrellándola con terrible fuerza en las cuencas iluminadas, produciendo una serie de cortos circuitos que doblegaban el cuerpo de la momia. ¿Cómo ha logrado eso? Antes ni los disparos lograron detener a la momia. No es una momia, Jane, es un magnífico robot. Fue creado por el genio de Erich y estaba impulsado por electricidad. Atacaba cuando un objeto se movía delante de ella. Su quejido estaba grabado en una cinta magnética. La extraña luz que salía de sus cuencas vacías me hizo sospechar que se trataba de un robot. Varios días después de regreso al Cairo, el profesor Douglas Farrell y sus amigos se presentaron a las autoridades arqueológicas de Egipto. Los felicito, profesor Farrell. Han hecho un maravilloso descubrimiento para la ciencia. Regresaremos allá para realizar estudios más profundos. Y más tarde, nuestros caminos se separan, Jane. Los dioses nos fueron benignos, pero ahora nuestras rutas serán diferentes. No lo olvidaré nunca, Calimán. Adiós, amigos míos. Me siento feliz al verlos unidos y en paz. Adiós, Solín, o mejor dicho, Rabban Tagore. Adiós, Saif, que los dioses te protejan. Poco después, el gran transatlántico en que viajaba Calimán surcó las aguas del océano. Ese Solín es un maravilloso muchacho. Ahora vivirá como un príncipe entre los suyos. En eso una voz conocida le hizo volver la cara. Señor, ¿podrías ayudar a este humilde muchacho que se gana la vida encantando serpientes? Solín, ¿qué haces aquí? Decidí venir contigo, señor, y no separarme de ti jamás. Pero tú eres un príncipe rico. Renuncié a todo eso, señor, con tal de ser amigo inseparable tuyo. Pero está bien, Solín. Vamos adelante hacia nuevas aventuras. Calimán y Solín se alejaron juntos mientras que una nueva aventura les esperaba en el Valle de los Vampiros. Y con esta escena, viendo cómo Calimán y Solín se vuelven unos amigos inseparables que van a ir juntos por todos lados, es que terminamos este capítulo y la primera historia que hemos narrado en el canal, Los Profanadores de Tumbas. Y bueno, amigos, esta ha sido toda la historia de Calimán llamada Los Profanadores de Tumbas. Espero que la misma les haya gustado y de ser así, los invito a que me regalen su like, su comentario y que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho. De igual modo les agradecería enormemente que compartan el video con todos sus conocidos para seguir haciendo crecer el canal. Antes de finalizar con este video, quiero invitarlos a que me sigan tanto por mi cuenta personal de Instagram, donde me podrán encontrar como @SamuelVindiola con 2A al final. Ahí podrán ver más de mi día a día y de mi vida en general. Además que por ahí también les aviso cuando subiré videos y a qué hora. De igual modo me pueden seguir desde la cuenta de Instagram del canal. Ahí me encontrarán como @d_geekworld. Ahí les subo todas las noticias del mundo geek. Así que si no se las quieren perder ya saben qué es lo que deben de hacer. Al igual que me pueden seguir desde la página de Facebook. Los links a todas mis redes sociales y a los cómics que forman parte de Los Profanadores de Tumbas los podrán encontrar en la descripción de este video.
Y ahora sí, sin mucho más por añadir, yo soy Samuel y esto es The Geek World. Nos vemos hasta la próxima.